Hola mis pihuetes, soy Mar de Nitopiu y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de un proyecto muy peculiar. Y es que quizás estamos acostumbrados a las perreras, las asociaciones y los centros en los que hay perritos y gatitos. Y no es tan habitual ver algo similar con aves, pero eso no significa que no exista. Creo que es muy interesante poder tener esto en nuestro panorama, tener en cuenta que eso también existe, que se pueden también incluso adoptar quizá. Hoy nos lo aclarará nuestro invitado y hablaremos también de algunos temas legales que sé que hay muchos que estáis preocupados por ese tema. Así que no me enrollo más, vamos con él. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, Mar. Pues perfectos, aquí estamos. Muy bien, yo muy contenta de tenerte aquí hoy, que lo nuestro nos ha costado. Un poquito. Bueno, nada que no se consiga. Háblanos un poquito, a ver, empecemos por el principio. ¿Cómo surge Beer Friends y cuáles fueron las primeras aves que llegaron al centro? Bueno, esto puede ser muy largo o muy corto, así que lo voy a intentar hacer un poquito corto al principio. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, al final había una problemática muy grande y que sigue existiendo, pero hace unos años aún más, en cuanto a la protección de las aves. Las aves son seres a los que se les explota desde muchos puntos y hacía falta que hubiese entidades y centros que se preocuparan de ella. A nivel administrativo, solo las especies protegidas eh, estaban protegidas por la administración, había centros que las acogían, pero las aves cinegéticas, de granja, exóticas, domésticas, las invasoras, etcétera, no Ujú. tenían ningún centro donde ir. Y ahí fue como empezaron a nacer diferentes proyectos, entre ellos Birds Friend, donde nos dedicamos a protegerlas y recuperarlas. Muy bien, muy cortito. Sí, ¿Y te acuerdas de cuáles fueron las primeras que llegaron? sí, por supuesto. Bueno, en general lo que siempre han ingresado más, al menos en nuestro centro, han sido las citácidas, Ujú. por algo que luego explicaré más, y las columbiformes, aunque realmente nos dedicamos a todas las especies que los centros de fauna no se hacen cargo. Mis recuerdos, por ejemplo, en el mundo de las citácidas, han habido muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los primeros que más recuerdo y que de hecho sigue con nosotros en el centro fue un yaco de cola roja en el año 2005 y creo que ese fue uno de los primeros que llegó al refugio. Un animal que había pasado ya por muchísimas manos. Incluso es un animal bastante conocido en el centro porque es un animal que había vivido en un prostíbulo. O sea, Oh, imagínate. caray. Pensaba que era el que en el centro, bueno, yo he ido alguna vez a Beers y los conozco en persona, y hay en el centro una jaulita en el que dentro hay un cartelito de aquí vivió tantos años. Pensaba que era ese, por eso me digo, ya sí sé de qué es conocido, pero no, lo del prostíbulo me ha pillado por sorpresa. No, pero bueno, la jaula era la misma. O sea, al final las citácidas, por desgracia, convencionalmente siempre han estado en la típica jaula redonda o en la típica jaula cuadrada, pero jaulas que, por ejemplo, en el caso de citácidas de porte medio, no podían ni tan siquiera extender las alas. Pues esas jaulas son las típicas y el caso de Pepe es exactamente como el que tú comentas el caso Mm, de Tito, un yaco que vivió ahí 34 años. no veas. Bueno, por desgracia esto es una realidad, pero espero que por suerte cada vez vaya cambiando más y que estas cosas que hacemos ahora de hablarlo pues también ayude, ¿no? Así alguien tiene un tipo de este jaula diga, ¿cómo? Espera, que no está bien. Uy, sonó mi Ha, timbre. Bueno, pasa nada. ha cambiado mucho y en gran medida es parte a todas las personas, proyectos y que están haciendo mucha labor. Entre ellos, pues proyectos como el tuyo, Mar, que crean mucha conciencia, sobre todo a la gente que tiene animales que muchísimas personas a veces se critica mucho, ¿no? Como que se tienen malos animales en cautividad, pero en muchas ocasiones es por falta de conocimiento, porque las tiendas eh, que los distribuyen la mayoría de veces ni siquiera dan información correcta. Entonces Ya. es importante que salgan libros, que salgan web, que salgan proyectos, que salgan personas que asesoren y ayudan a que se puedan tener mejor. Espera, perdón. Bueno, habréis visto por aquí un fantasma. Es que han llamado al timbre y para que no tenerme que levantar yo he ido a mi chico, pero todo bien, ¿eh? Seguimos. Veo que no se lo Vale. tienes bien enseñado a tus aves. ¿El qué? Ah, sí, aquí los entreno a todos, luego le doy su refuerzo positivo. Muy bien. Ay, ay. Tiene una magdalena, paso de pipa. Bueno, en fin, pues sí, desde luego estoy de acuerdo, ¿no? Los pequeños proyectos que van saliendo, ya sea Nidito Piu, ya sean otros que por suerte también están ahí empujando, ayudan un poco también a concienciar sobre esto, o sea que
Fantástico. Bueno, seguimos. Perdón porque ahora estoy un poco descolocada con lo del timbre y todo, pero bien, bien, bien. Cosas del directo, entre comillas. Si alguien se plantease hacer algo similar, montar una asociación, montar un centro, es muy sacrificado montar algo así. Explícanos un poco vuestro día a día y danos una buena dosis de realidad, que yo ya sé que sí lo es, o sea que ya pregunto un poco con picardía, pero Exacto. dínoslo tú mejor que nadie. Pues sí, es muy, muy complicado. Es muy importante que nazcan nuevos proyectos que protejan a la avifauna o a cualquier tipo de especie, porque hay muchas problemáticas en el mundo animal, pero la realidad es que es muy, muy sacrificado. Eh, por muchísimos temas. Por un lado está el tema económico, cómo conciliar vida personal, trabajo, para conseguir a nivel económico que un proyecto de estas características funcione. Porque haciendo un pequeño paréntesis, la gente cree que es poner alimento y para nada. O sea, no es comprar alimento o pagar veterinario. Hay que pagar luz, agua, seguro, gestor, abogado, gasolina, alimentación, veterinario, por supuesto, pero luego te encuentras con todos los temas burocráticos que son extremadamente caros. Para que os hagáis una idea, nosotros ahora nos trasladamos a este futuro lugar que se ve un poco aquí de fondo, pero solo el tema burocrático, de momento, ha costado 14.000 euros. Solo el Caray, tema burocrático. caray. Imaginaros lo que es montar un centro en sitios alquilados o arrendados o cedidos, sin seguridad para los animales y el proyecto, y tener luego que pensar en adquirir un terreno que cumpla todas las normativas para que legalmente se pueda, que no es tarea fácil, que tenga Claro, porque luz, tú que no puedes tenga montar un agua. centro donde tú quieras en el jardín de tu casa, sino que hay toda una No. legislación que tienes que cumplir, ¿no? Exacto. La mayoría de entidades y proyectos que nacen con muy buena fe y con muchas ganas de ayudar a los animales, lo hacen con todo su esfuerzo y su cariño, pero por un montón de motivos acaban quebrando, porque la realidad es que sí, la gente los empieza en terrenos cedidos o, como tú bien decías, en el jardín de su casa. De hecho, Birds Friend, yo soy el fundador en este caso y nació en el jardín de mi casa hace ya pues más de 10 años. Pero claro, para que no se hunda, para que cumpla las normativas, para que todo sea legal, para que puedas tener un porvenir para esos animales, tienes que muy rápidamente ir transformándolo. Y aquí es donde, con tantas dificultades económicas y burocráticas, muchas entidades ya acaban eh, perdiendo ya en el camino la ilusión, las ganas y las fuerzas. Claro, Porque sobrepasa. francamente, sí, ahora mismo en Cataluña, entidades especializadas en aves exóticas, no en otras especies, solo en exóticas, ¿vale? O bueno, o aves, vamos a decir. Hay tres y dos de ellas, francamente, muy mal, lo han estado pasando muy mal. Nosotros también. Y al final, sobre todo, es por muchos motivos, pero mayoritariamente es por un tema burocrático, de que no hay legislación al respecto que nos proteja, que nos ayude, que nos impulse. Desde fuera la gente cree que las entidades tenemos un montón de ayudas y tal, y no es verdad. No tenemos ningún tipo de ayuda. Desde hace 2 o 3 años, gracias al cambio bueno, que se creó el derecho de los animales a través de... Sí, que se considera ya eh, miembro de la familia y demás, ¿no? ahora podemos tener pequeñas subvenciones para que os hagáis una idea y por transparencia absoluta nosotros, gracias a eso, ahora tenemos una subvención anual que nunca habíamos tenido de 2.500 euros, pero imaginaros mantener un centro con 300 animales y con toda la carga económica lo que Claro, es. dos Pero mil lo triste quinientos es euros al año es que te da para nada. Casi que... Pero claro, Sí, antes sí. nos daba para menos. Entonces, imaginar, si no hay soporte de ayudas, no, a nivel burocrático todo son trabas y hay muchas dificultades, cuesta muchísimo, muchísimo poderlo hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me alarga muchísimo, es muy difícil este tema y luego está la otra parte sacrificada, que es la de, si tienes un centro de animales, tienes que estar 24/7 los 365 días del año. Claro, no existen Nosotros vacaciones ni fines de semana. No, no. Eres el cuidador, eres el cocinero que les hace la comida, eres el auxiliar veterinario hasta que viene el veterinario, eres el de seguridad, lo eres todo para ellos. Y es muy importante que estés ahí. Nosotros ahora veis aquí detrás una casita.
después de 10 años, pero esto es, al final, gracias a la inversión privada de vender una propiedad para poder tener otra, porque nosotros llevamos solo estos últimos 5 años, tú, Mar, ya lo sabes, eh, sobreviviendo en una caravana. O sea, Doy las fe. instalaciones de las aves son muy grandes, son de obra, están cubiertas, tienen habitación interior, pero nosotros estábamos en una caravana haciendo turnos sin baño, con una ducha a la intemperie. Es que son realidades que no se muestran desde redes, Que pero que también son están muy ahí, que al sacrificadas. final forman Sí. parte. Sí, sí. Mm. Claro, cuando me decías el tema de la burocracia, la verdad que me ha sorprendido un poco porque me esperaba que sobre todo lo sacrificado era esto, ¿no? El tener que estar ahí cada día. Ni me había planteado todos los problemas legales o de papeleo que hay detrás porque ni siquiera... Yo no era consciente, al menos. Yo no sé en general si se tiene más conciencia, pero desde luego es también un gran tema, ¿no? Pero también es lo que tú dices, al final es que es 24/7. Es que si no estás tú, tiene que estar otra persona y no estamos hablando de cuidar uno o dos agapornis o algunos pajaritos que podemos tener en casa, sino que estamos hablando de muchos, muchos animales, muchas aves que hay en el centro y con muchas necesidades diferentes. Entonces, yo personalmente me alegro de que ya tengáis una casita. Esa caravana era muy cookie, pero desde luego es un salto cualitativo, pero también demuestra, ¿no?, cuál es vuestra prioridad, decir, no, las instalaciones a tope y ya luego nosotros nos apoyamos pues con una tienda de campaña si hace falta, o sea que me Sí. alegro de que hayáis podido ir mejorando también en ese aspecto y enhorabuena por ello. Gracias. Bueno, decíamos, ¿no?, que tenéis muchísimas aves en Bird Friends, tenéis de diferentes clases, no solo citácidas, no solo loritos. ¿Cuál es el motivo más habitual por el que llegan aves a vuestro centro? Nosotros lo más habitual tenemos dos tipos, los exóticos y los Ujú. salvajes, por decirlo de alguna manera, los autóctonos que no están protegidos por la administración y que llegan al centro. Si hablamos de animales de aves salvajes, el motivo principal es la temporada de cría, que llegan aves huérfanas, que requieren de cuidado, socialización, musculación y aclimatación para poderlos reintroducir, o Ujú. simplemente que están heridas o que provienen de cautiverio y están humanizadas. Pero en el caso, por ejemplo, de los animales exóticos, en la mayoría de los casos hay decomisos, hay abandonos, hay muchas vertientes de por qué llegan estas aves, pero en una gran medida llegan cedidos por sus propios propietarios, herederos, etcétera. En Ok. ocasiones porque son conscientes de que no tienen la capacidad para darles una mejor vida, intentan que ese animal esté lo mejor posible, pero en una gran mayoría de las veces es básicamente porque, por ejemplo, podríamos diferenciar entre citácidas pequeñas o grandes. Por ejemplo, en las grandes es porque se cansan del ruido, de que griten, de que destrocen la casa si lo sacan, de que por tenerlo encerrado pues esté automutilando y lleguen animales como han llegado, no solo arrancándose las plumas, sino arrancándose dedos o mutilándose el pecho, literalmente. Situaciones bastante graves y feas que se dan en los hogares y que las personas entonces toman un acto de conciencia y suelen buscar la manera de solventar la situación que se ha dado. Ujú. Ok, o sea, que muchas veces llegan eso, ¿no?, de manos de cuidadores que realmente no han podido ser tan buen cuidador como quería y en un momento ya de desesperación es como, vamos a llevarlo a algún lado que sí sepan cuidarlo mejor, ¿no? Sí, esto ahora sobre todo es muy interesante porque lo hemos visto más en los últimos años. En Ujú. nuestros inicios y la mayoría de las veces era muy diferente. Por ejemplo, si hablamos del mundo de las citácidas, al ser animales que se han comercializado mucho pues, por su belleza, un modo ornamental, o porque tienen la capacidad de habla, o porque simplemente lo he visto que lo Y me ha tenía hecho gracia. fulanito, o en las redes, y claro, y hay una expectativa ahí de me va a querer, se me va a subir, va a venir volando a mi hombro, y claro, eso luego muchas veces no se cumplen porque hay personas que han comprado loros porque son bonitos, si lo tienes mal cuidado se arrancan las plumas y es Y horrible deja de ser bonito. verlo, claro, porque habla y a lo mejor el loro no habla, pero mete unos gritos que se oye en todo el barrio. Vaya. O incluso porque tú lo has visto y has visto que son animales pues muy inteligentes, que aprenden a hacer trucos, que son muy cariñosos y de repente ese animalito humanizado que has comprado, que tiene cierto desorden psicológico porque no se ha criado con su familia, sus padres y se ha humanizado por persona, llega a la madurez sexual, se empareja de tu novio que no quería tener un pájaro en casa y eras tú la que quería tenerlo y a él lo ama, él no está por él, pero es que a ti te odia y a ti se te tira.
Y a veces con pajaritos pequeños es como menos riesgoso, pero en citácidas grandes puede ser súper peligroso realmente. Pueden Ujú. hacer muchísimo daño y nosotros hemos tenido animales en el centro. Bueno, tenemos muchos animales que llegan por agresividad. Ujú. Allí dejan de ser agresivos o al menos no se te tiran. Otra cosa es que le pongas el dedito, Bueno, claro, si vas a pero picarle, todo el mundo se defiende, pero la claro, agresividad es de otra forma, ¿no? No es lo que te cuentan antes de llegar, por así decirlo. exacto. Y tenemos Ujú. casos de, tengo una mujer que el loro se le tiró mientras iba con agua hirviendo y tenía quemaduras. Ahora no os quiero engañar porque no lo recuerdo, pero no sé si un poquito por debajo de las más graves. No sé si creo que hay Uf. tercero y cuarto grado, no sé. Da Pues igual el grado algo que así. sea, agua hirviendo en el cuerpo es doloroso, te quemes mucho, te Sí. quemes poco, o sea que, caray. Mm. Ok, bueno, pues al final entiendo que la mayoría es eso, mayoría vienen de personas bueno, que les quieren dar una opción algo mejor. Entonces, no sé si sería correcto llamarlo abandonos, porque en el fondo siento que la persona tampoco no es que quiera abandonarlo y ya ahí te quedas y me he cansado del pájaro, aunque seguro que también hay casos así. Pero, ¿por qué crees que se da esta situación? ¿Hay algo que se puede hacer para intentar remediar que este no sea precisamente el motivo por el que más aves entran a los centros de acogida? Lo principal es que haya conciencia de que es una sitácida y lo que conlleva tener una sitácida en una casa. Son animales que llevan muy poco tiempo en cautividad realmente si lo comparamos con otro tipo de especies, ¿no? Y de animales, Ujú. y no dejan de ser animales salvajes. Entonces, en el mundo de las sitácidas está ahora más de moda, igual que en el mundo de los perros, perros cada vez más pequeñitos, o en otros mamíferos, incluso los conejos, cada vez quieren conejitos más toy, más pequeños. En el mundo de las citácidas, no sé por qué, más siendo aves que requieren volar y tal, la gente cada vez los quiere más grandes. Pero es que más grandes es más ruido, más destrozan, más espacio necesitan, más peligroso puede llegar a ser. Entonces, un poquito de conciencia de que son animales salvajes, de que tenemos que tener unas condiciones adecuadas para que a largo plazo podamos tener una convivencia apta, humanos y animales, animales y humanos, Ujú. y sobre todo en cómo se tienen a estos animales, porque estamos hablando de animales que tienen la capacidad intelectual, en casos como por ejemplo el yaco de cola roja, con estudios de más de 35 años que lo demuestran, capacidad intelectual de un niño de 5 años. O sea, estamos hablando con animales que se asemejan a los mamíferos y a los simios en cuanto a inteligencia. Entonces, no es un animalito que te puedas tomar a la ligera y tenerlo como convencionalmente se ha tenido, si tienes un mínimo de empatía o de preocupación por simplemente tu bienestar en el núcleo familiar, por ejemplo. Ujú. Y Claro, al final es... Sí, sí, quería dime, matizar perdona. una cosita que habéis dicho de los abandonos. Eh, ¿Se podrían considerar abandonos? Es que no te imaginas la de abandonos. O sea, nosotros para Reyes todos los años, o casi todos los años, han habido jaulas con pájaros en la basura para día de Navidades. O sea, abandonos se dan cada día y es constante. Solo que ahora hay un poquito mayor nivel de conciencia y yo hay casos que considero cesiones, que son gente que Ujú. los trae para que estén mejor y se responsabilizan, los apadrinan y tal. Y hay casos que los considero abandono, por mucho que nos hayan llamado, por las condiciones en las que han venido esos animales, jaulas diminutas, con una suciedad increíble, destrozados física y psicológicamente. Y de hecho, la gran mayoría de loros que recibíamos antes, básicamente los recibíamos porque ya eran irrevendibles. Y explico esto. Nosotros, por ejemplo, con una columbiforme o con una urraca o algún córvido, bueno, cualquier animal salvaje, lo pueden encontrar y traer. Pero en el mundo de las citácidas ocurre algo y ha sido, como me ha costado dinero, lo revendo. Grita, no lo puedo tener por lo vecino, lo revendo. Lo compra el siguiente. Ay, un loro tal, qué bien. Uy, no le caigo bien, me pica. Lo revendo. Y Caray. cuando el loro ya está sin documentación, con picaje, con estereotipias, berreando, agresivo y completamente destrozado, que ya no tiene ningún tipo de trazabilidad donde pueda sacar, piensas, voy a llamar a la protectora. Esto también se ha dado mucho. Entonces, hablo muy en global, pero no quiero como que se romantice el hecho de que mucha gente es responsable porque ahora estamos muy contentos de empezar a ver más esto, pero esta no ha sido la realidad Ujú. de cómo han llegado los animales a los centros. Claro, no, ostras, es durísimo, la verdad que es durísimo pensar en lo que me estás contando como una realidad que se ha repetido durante tanto tiempo que incluso todavía sigue hoy en día, ¿no? Que al final
cuando piensas en abandono, piensas como en ese momento último en el que dejas ese pájaro en la basura, pero es que puede haber abandono mucho antes. O sea, realmente es lo que tú dices. O sea, puedes haber abandonado a tu animal mucho antes, incluso teniéndolo en casa, ya tenerlo abandonado, no hacerle ningún caso, no cuidarlo con las condiciones necesarias y demás. O sea que sí, desde luego, me gusta este matiz, esta diferenciación entre una cesión y un abandono. No es lo mismo ceder a un animal porque crees que va a ser lo mejor para el animal, lo que tú decías, ¿no? Que incluso te preocupas, procuras que ese animal no le falte de nada, lo apadrinas para que pueda seguir viviendo bien en el centro y demás, que un abandono que ya es como, bueno, ahí te quedas todo el pájaro y espabilate, que por algo eres tú el de la asociación, ¿no? Efectivamente. Esto, mira, donde lo he visto muchísimo es en las herencias. Las citácidas tienen una esperanza de vida muy larga, entonces antiguamente cuando se importaban animales, pues era muy común que todo el mundo tuviera loros, básicamente porque el coste era muy bajo y en cualquier pajarería de barrio, en las Ramblas, en cualquier sitio te los encontrabas fácilmente a muy bajo coste. Y claro, había muchísimos de estos animales en casa de gente pues que por edad pues ha ido falleciendo. Uh-huh. Entonces, cuando las familias te contactan porque no quieren hacerse cargo del animal o no pueden hacerse cargo o quieren que el animal esté bien, te das cuenta que aún familias que te cuentan que pues era de mi abuela, era de mi padre, lo querían un montón, pero Dios mío, la situación de abandono que tenía ese animal, un palo de hierro, ay, es que los rompía, un palo de hierro toda la vida en una jaula donde candados que habían perdido las llaves de las jaulas que ponían el agua y la comida por fuera porque les daba miedo que les picara, y las jaulas literalmente, y perdón por la expresión, llenas de mierda hasta con gusano, eso dentro de un domicilio, o sea que ya por un tema de sanidad de ellos mismos, pues esta es una realidad que, por suerte, ahora empieza a bajar, pero esa ha sido la realidad. Y eso es lo que quiero que también la gente lo tenga en cuenta. Claro, es que al final es eso, me sabe hasta mal, porque es lo que tú dices, ¿no? Es como, lo quería muchísimo. Ostras, lo querías muchísimo y no lo cuidabas. ¿Por qué? No sabías cuidarlo, quizá, ¿no? A lo mejor lo que faltaba era esto, tanta información, que quieras que no, el internet y demás, pues nos ha traído también la posibilidad de estar mucho más informados y de ser más conscientes de cómo es realmente cuidar un pájaro, ¿no? Lo que tú dices, no le puedes poner la percha de metal porque así no la rompe. Cámbiala más a menudo si quieres o haz alguna otra cosa, ¿no? Pero qué pasada que haya eso, que haya ese punto de decir, no, si lo quiero muchísimo, y lo ves y dices, pues no lo noto. Bueno, la verdad que está siendo una charla dura. Yo procuro siempre buscar el lado positivo y siempre sacar esa sonrisa, pero me está costando aquí tener la sonrisa en la cara porque está siendo muy duro toda esta realidad, ¿no? Al final seguro que también hay muchas historias bonitas, pero creo que también es importante esa dureza transmitirla y esa realidad transmitirla, que no todos son flores y mariposas en la vida. O sea que gracias por ese lado, pese a que yo no voy a dejar de intentar que siempre haya esa sonrisa. Bueno, hablemos de otro tema que, por desgracia, nos quita mucho la sonrisa a todos. Y es el tema de esta nueva ley de bienestar animal que está ya aprobada, pero todavía faltan algunos recovecos y algunos puntos por acabar de matizar, ¿no? Primero que me gustaría aclarar un poco eso a fecha de hoy. Cómo está la situación. Hay muchísimos cuidadores de loritos que tenemos, me incluyo, aunque procuro estar muy informada, todos estamos ahí en vilo y con la duda. ¿Tú sabrías decirme, o creo que tienes por alguna compañera por allí que sabe más del tema de legislación, no sé si hablará ahora luego? Sí que hablará. Bueno, tengo aquí a mi compañera Luna de Sosvencejo. Es una compañera que es ambientóloga, primatóloga, ha trabajado mucho tiempo como voluntaria en la protectora de nuestros compañeros El Nido en Andalucía, y es una persona que sí me gustaría que participara, si ahora se anima, sobre todo sobre una temática, no tanto la de ley de bienestar animal, porque ahora actualmente se dedica más al tema de salvajes en Sosvencejo, pero sí por otros temas que ella ha tratado que creo que son muy interesantes, que lo enlazaremos con esto. Fantástico. Entonces, pues luego le damos paso, no te preocupes. Ya está ahí preparada. Referente a a mí me lo gusta del... que vaya calentando motores. Pues lo que Ella, decíamos, ¿cómo está ahora mismo el tema de la ley de bienestar animal? ¿En qué punto nos encontramos? Vale, la ley de bienestar animal ahora mismo el punto es, realmente están las cosas como estaban, solo de momento, y voy matizando, ¿vale? Lo único es que algo que antes solo era en comunidades autónomas concretas, como por ejemplo Cataluña, ahora se va a dar a nivel nacional, ¿vale? Que es, por ejemplo, el hecho de no poder tener primates en cautividad,
que esto no en todas las comunidades autónomas sucedía, o creo que, bueno, mi compañera que es primatóloga me está echando la mirada en plan de sí, ya sucedía. Bueno, hay comunidades autónomas que se habían adelantado. El tema de, por ejemplo, reptiles que no fueran por ejemplo, ahora no se podrán tener reptiles de más de 2 kilos, si no recuerdo mal, o de 4, no sé mucho de reptiles, pero me estuve mirando la ley. Esto ya en muchas comunidades autónomas no se podía de antes, exceptuando tortugas, por no dar información incorrecta. Y hay muchas cosas que ya eran así. O sea, simplemente ahora es a nivel nacional. Lo que sí que es novedoso en cuanto a exóticos, ¿vale? No entrando en otras materias de domésticos y tal, es Dejando todo que, el tema perros, gatos aparte, porque eso sí, también llevaría cola, vamos a centrarnos hoy en lo que nos claro, interesa, sí. y sí, ya sería muy complicado hablar de Por todo. eso, que vamos a centrarnos en exóticos, en loritos, que es lo que tenemos nosotros. Pero en el tema exóticos y ya centrándonos en aves, lo que Ujú, cambia es el listado positivo, que esto ya es algo que se hacía en muchísimos países de Europa. El listado ujú. positivo lo que hace es que va a haber una serie de animales que se va a prohibir la tenencia. Por lo tanto, en el momento que salga ese listado, cosa que aún no ha ocurrido y no sabemos cuándo ocurrirá, a mi parecer, yo creo que ocurrirá más pronto que tarde, aunque mucha gente cree Ujú. que tardará mucho. Yo creo que va a ser bastante más pronto de lo que de la gente cree. Habrá un listado que en principio parece que lo van a redactar personas que son expertas como veterinarios y tal, donde van a decidir qué especies son aptas para vivir en casa o no, ¿vale? O Ujú. como animal de compañía, digamos. En el tema de las aves, ahí sí que hay mucho desconocimiento, porque ya sí que el mismo director general, Sergio, que ha dado algunas charlas y que nosotros además lo hemos conocido allí en el centro, sí que sabemos de primera mano que hay especies como los conejos, cobayas, etcétera, que parece ser que no van a estar en el listado, aunque tampoco, hasta que no esté listado, no se sabe seguro, pero, por ejemplo, en el tema aves sí que es cierto que no se sabe. De momento no se sabe. Claro, Nosotros ok. no sabemos qué aves estarán en el listado o no. O Entonces, sea que, perdona. sí, sí, No, no, que dime, digo dime. que a fecha de hoy lo que sí que nos tenemos que quedar claro es que todavía no hay un listado. A fecha de hoy, al menos que estamos grabando esto puede cambiar en cualquier momento, pero ese es el listado lo que realmente va a marcar los animales en general, no solo aves, que se pueden o no tener. Todos los que formen parte del listado sí se podrán tener, los que queden fuera del listado por deferencias pues entendemos que no se podrán tener. Pero, Entre insisto, todavía comillas, no se sabe. Entre entre comillas, comillas, ¿ok? porque la diferencia no es que no se podrán tener, es que no se podrán adquirir. Es decir, si tú ya Vale. tenías esos animales, al menos la información directa que a nosotros nos han dado de cómo va a Ujú. ser, eh, se podrán registrar y tenerlos legalmente, o sea, los animales que tú ya tienes, aunque en ese listado positivo no estén reflejados y en teoría no se puedan tener, tú sí lo vas a poder tener porque tú eras ya Ok, su familia, tú ya lo tenías, ya lo habías adquirido de antes. ok. No sabemos si van a pedir, que esto es un tema muy interesante, que creo que esto sí que es lo que a la gente le tiene que preocupar, no sabemos si se va a pedir demostrar que ese animal es legal o no, ¿vale? Si Ujú. es simplemente un registro, se podrá tener y ya está, pero nosotros entendemos que en el registro irá acompañado de si ese animal tiene trazabilidad o no, si es un animal legal o no. Es decir, si tú tienes, me lo invento, un yaco de cola roja que es un CITES 1, un animal que está más protegido porque está gravemente en peligro de extinción en su país de origen. Ujú. Si tú tienes un yaco que es un CITES 1, lo quieres registrar porque tú lo tienes de antes, genial, pero tú ese animal lo tienes de manera ilegal o ese animal, por ejemplo, eh, lo has adquirido por una plataforma como, bueno, las más conocidas como Mil Anuncios o plataformas que se utilizaban antes muchísimo para el comercio de animales y este animal, imagínate que es robado, por decir algo. Claro, Ujú. no sabemos hasta qué punto ahí, qué control va a haber o no. Claro, Pero en principio sí se van a poder tener. Lo que no se van a poder es adquirir y seguir ok, teniendo, que es ok. diferente. Bueno, veremos a ver cómo acaba ese listado, a ver qué forma realmente parte del listado y qué no, y también qué requisitos se piden para ese registro. De momento esto es una incógnita, así que cabía matizar esto. Yo creo que muchos pigüetes se van a quedar un poco más tranquilos después de oírte a ti sabiendo que al menos habrá la posibilidad de registrarlo, así que no va a venir nadie a tirarnos la puerta, a quitárnoslo, que Lo que parece es que a muy, veces... Dime, dime. esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Ujú. Lo que no puede pasar
es lo que ha pasado en anteriores situaciones. Es decir, por ejemplo, en el año 2013 salió un decreto de fauna invasora, ¿vale? Que para nosotros eso está muy mal llamado, debería ser un decreto de fauna introducida, porque son animales que hemos introducido nosotros, no nos han invadido y bueno, esto es un tema que daría mucho de hablar, ¿vale? Pero Desde luego. eh, salió una ley en la que a partir de esa ley, esos animales, tenerlos, transportarlos, cederlos, llevarlos a un centro de rescate, todo era ilegal, porque se consideraban invasores y lo que al final esos animales que no tenían trazabilidad acababan en un limbo en el que en teoría básicamente lo que tienes que hacer era llevarlo a un centro de gestión de fauna para que los sacrificaran. ¿Qué ocurre? Realmente cuando salió la ley hubo un plazo para que toda la gente que tenía esos animales del decreto que habían introducido, como por ejemplo en el mundo de las aves, cotorras argentinas, cotorras de Kramer, otro tipo de animales, tortugas de Florida, que quien no ha tenido una tortuga de Florida de niño, mapaches, etcétera. Bueno, una gran cantidad de animales. La gente que pasó, que no los legalizó, no se responsabilizó. Sí que es cierto que la ley no se divulga lo suficiente desde mi punto de vista, pero la gente que tiene animales debe tener una responsabilidad a muchos niveles, de cuidados, de atención, veterinario, etcétera. Pero el tema legal, la gente se le olvida. Entonces, la gente que no legalizó esos animales, luego se pone las manos a la cabeza, pero es que la responsabilidad al final es de ellos porque todos esos animales ahora nos llama gente. Oye, tengo una cotorrita, no la puedo tener. ¿La tienes legal? No, pues no te la podemos coger, porque la ley no nos lo permite. Qué En nuestro mal. caso ahora, claro, si tienes un permiso especial para invasoras, tal, pero te hablo en general, cualquier protectora te va a decir que no. No porque la protectora no quiera, sino porque le estás haciendo incumplir una normativa y hacer algo ilegal por culpa de que tú no la has hecho legal. Entonces, al final todo acaba en que particulares rescatan por su cuenta, gente, pero las protectoras estamos con las manos atadas por culpa de eso. Esto ocurrió también con los yacos. Los yacos en el 2017 o 2018, si no recuerdo mal, entraron en el apéndice 1 del CITES. Eso quiere decir que tiene un grado mayor de protección porque está en peligro en su hábitat y han prohibido ya, pues por fin, las capturas que se hacían para el comercio, para protegerlos. Eso hace que esté más protegido, entonces había que declararlos a SOIBRE y ahora al MITECO, que se llama. Okay. ¿Qué hizo la gente? Tampoco los declaró. Entonces ahora todos esos yacos son ilegales porque hubo un plazo para hacerlo. Ahora depende de que un ministerio fuera de plazo se lo pueda legalizar o no, pero al final la responsabilidad era del cuidador. No, entonces, claro, muchas veces la legislación sale, pero es que gran parte de los problemas que se generan luego son los propios cuidadores. Entonces, es súper importante que la gente tenga muy claro que cuando tiene un animal tiene que ser muy responsable en muchos sentidos. En Igual que si muchos tienes ámbitos. un hijo, eres responsable a la educación, su alimentación, sus temas legales también, ¿no? Pues cuando cumple la edad, pues que, bueno, no sé, no tengo niños. Sí, de animales Ahí no hay, te puedo ayudar, ¿ves? ahí ya voy un poco perdido, pero bueno, Pero bueno, en sí, que al definitiva final que eso. son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta, no solo eso, sino que el aspecto legal pues también hay que estar al tanto y procurar estar bien informado. He de decir que no sé hasta qué punto es fácil o no fácil estar bien informado, porque al menos a mí me cuesta bastante encontrar información fiable. Por desgracia, muchas veces los medios hacen mucho daño y uno se fía de que, bueno, ha aparecido en el diario, será verdad. Y con esto de la ley, eso ya es algo personal que estoy descubriendo. Estoy flipando de lo que sale en un periódico y da igual si es verdad o mentira, ¿no? Porque cuantísimas veces hemos leído o me han llegado gente preocupada enviando capturas de pantalla de es que en el periódico pone que ahora es ilegal tener parequitos y hámsters y no sé qué. Y es como, a ver, te lees la noticia y lo pone, ¿no? Y es como, ostras, ok, sí, es nuestra responsabilidad estar bien informados, es nuestra responsabilidad registrarlos cuando toque, pero también poner un poco de vuestra parte, no vosotros, sino en general, o sea, los medios y demás. Caray, pues avísame bien, explícamelo bien. No busques ese titular tan llamativo de prohibido el periquito. Ya sí, seguro que hago clic, pero es que me estoy asustando y no sé qué tengo que hacer. Cuando me digas que lo tengo que registrar, a lo mejor no me lo creo, porque lo otro no era verdad, ¿no? Entonces, Bueno, y luego ocurre pequeña lo que crítica aquí que quería hacer, porque la verdad que lo he encontrado muy flipante como muchos periódicos han dado por hecho algo que no, todavía no está hecho. Es que en nuestro país, en el tema del periodismo, es horrible porque ahora estamos hablando de animales, pero con cosas súper graves. Se publican cosas que no son verdad, con intereses económicos, políticos, porque muchos de estos medios están comprados, pero tampoco luego pasa nada. Entonces,
claro, toda la información que han dado simplemente era por lanzar la noticia cuanto antes o por Ujú. desprestigiar ciertas cosas o dar información errónea para crear conflicto. Y es muy, muy importante. Lo mejor es mirarse el BOE, que luego hay que Ok. entenderlo, que esa es Bueno, otra, ya. porque en eso yo Yo me también cogí estoy un la poco... ley en su día y papel y lápiz, para entenderlas, ahí subrayando y aquí dice, venga, va, Ya, vuelve a leer esta frase, porque, eso es lo caray. peor. Pero al menos, aunque cueste entenderlo, una vez que lo entiendes, sabes la realidad. Entonces, lo mejor Exacto. es el BOE, si tienes dudas. Pues ya está. A partir de No, no es muy ahora, mala. suscripción al BOE, todas las alertas que nos lleguen. Bueno, hablando un poquito del tema de ley así, hemos mencionado brevemente el tema de los CITES y el tema de que ya habían leyes previas a esta ley de bienestar animal que realmente también regulaban la tenencia legal o no legal de invasoras, mal llamadas invasoras, o de animales como el yaco que pudiera estar dentro del CITES, ¿no? ¿Quieres comentar alguna cosa más? ¿Quieres hacer alguna punta más relacionada con el tema del CITES y demás? Sí, del CITES creo que es algo muy interesante y muy importante que la gente lo tenga en cuenta porque hay mucho desconocimiento. Pero antes de esto, comentar que de referente al tema de lo que comentamos de prensa, es muy Ujú. importante que estas noticias, una vez que circulan noticias que son inciertas, también haya por otra parte, sobre todo por las personas que son amantes de los animales, que puedan debatir esa información, sobre todo en redes y tal, porque a nosotros ahora las entidades lo que nos está pasando muchísimo es que nos están llegando muchos casos de abandono, muchos casos de gente, la gente que te escribe y simplemente te dice no lo quiero tener o no lo puedo tener por la ley, tú les puedes informar. Pero la gente que Claro. abre la jaula, lo deja en la calle o al lado del contenedor de basura o todo este tipo de situaciones que estamos viviendo ahora que son anormales, eh, siempre han ocurrido, pero con un grado tan alto y Claro, esto parece que por culpa, se ha acentuado más, ¿no? Por culpa de estos medios que nos han sí, metido tanto miedo en el cuerpo, ahora como que de repente es como, uy, uy, yo no me quiero meter en líos, pues fuera, fuera, claro, hay de la gente que manera que piensa sea. antes de que me multen, pero claro, es gente porque la llegas por esos medios de comunicación. Entonces es importante que se divulgue, que no, que la gente que los tenga los puede regularizar una vez que salga el listado, si es que su especie está en el listado, que es que esto ya es Sí, sí, es ponerse que en... todavía queda mucho camino por descubrir, ¿no? O sea, todavía Claro, será antes o después, pero todavía hay muchas incógnitas grandes que matizarán mucho lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Depende del listado, depende efectivamente. de los requisitos de registro y demás. O sea que de momento que no cunda el pánico, que no cunda el caos, que a nadie se le ocurra abrir jaulas ni abandonar, por favor. Y ya luego haremos lo que tengamos que hacer. Sí, porque eso sí que es un delito. O sea, tener un animal y ahora tener miedo a que te multen, pero abandonar animales exóticos en la vía pública, aparte de que por un tema ético, que sepas que muy probablemente ese animal va a acabar muerto, eso sí que es un delito, ese tipo de abandono. Entonces, si les da miedo que algo de multas por tener, que les dé miedo también abandonar un animal, que no le veo el sentido, pero creo que nunca hemos tenido tantos avisos de pájaros exóticos en la ciudad como ahora, y eso no es Empezado. casual. O sea, No, eso es por claro. esto. Claro, claro. Oye, pues muy Y interesante lo de que también sea ilegal abandonar. A eso es un claro, gran punto a tener en cuenta. Yo no creo que todo el mundo lo sepa, desde luego. Porque además no. mucha gente se piensa, no, es que lo estoy liberando, lo estoy devolviendo a su hábitat natural y será más feliz. No, hijo mío, lo Y siento, luego, pero ese pajarito que ha vivido toda la vida en tu casa no se la vas a ver apañar ni en el bosque ni en la ciudad. sí, porque mucha gente también tiene el simbolismo, esto ya es algo que se ha dado siempre, de eh, lo dejo en libertad. Que sí, está bien que las aves puedan vivir en libertad, pero estas aves que tiene la gente, que vienen de nacer en cautividad, de haber vivido años en cautividad, no tienen la capacidad de sobrevivir. Y la gente que está Ujú. en las grandes ciudades y ve sitácidas, por ejemplo, libres, que se han adaptado, no son conscientes que esas sitácidas son hijas de sitácidas ya salvajes de cuando en la época se importaban, es decir, se capturaban en su hábitat, se traían y aquí ya se abandonaban, se escapaban, X, pero eran animales salvajes, tenían posibilidad de Claro. supervivencia, estaban aclimatadas, sabían volar, sabían buscar recursos y no todas las especies lo conseguían. Entonces, las aves que tiene la gente hoy en día en su casa, aunque fuera una ave de importación, eso se terminó en el año 2004. Por lo tanto, ya hace 22, 23 años que ese pájaro salió del medio, por lo tanto, que no están haciéndole un favor al animal. Ujú. Le hacen Todo lo contrario. más favor llevándolo a un centro, a una protectora, buscando una familia adecuada, eh, cualquier otro tipo de opción, pero no es. Ujú. Totalmente de acuerdo. Pues decíamos que nos hemos ido un poco por las ramas y ir siguiendo el Sí. hilo, que ya me gusta, que para eso son estas conversaciones, pero estábamos con el tema del CITES, que me parece que querías hacer algún matiz o algo.
Sí, tema de CITES es súper importante. Y ahora, si mi compañera Luna le apetece, que venga y que ella cuente que tiene un máster. Pero bueno, hay algo muy importante a matizar. Vente para acá, Luna. Me muevo un poquito. Hola. Buenas, bienvenida. ¿Qué Uy, tal? A ver, ponte un hola. poquito para allí, que te vemos. Ahí estamos. Sí, Ahora vemos a los vale. dos muy bien. Encantada, Luna, ¿qué tal? Igualmente. ¿Qué Pues tal? cuéntanos, tú que tienes ese máster en CITES, infórmanos un poquito Bueno. sobre el tema. Bueno, pues el CITES es un convenio internacional Ujú. donde se regula el comercio de fauna, ¿no? Bueno, de especies, de flora y fauna. Bueno, y España entró a formar parte cuando nos unimos a la Unión Europea en el 86. Ok. Y bueno, pues en este convenio pues se regula el comercio a través de 3 apéndices donde están incluidas diferentes especies y si cada apéndice pues regula una forma de comercio u otra. Y bueno, pues a lo largo de los años las especies normalmente no bajan o sea, el apéndice 1 es el que está más protegido y el 3 el que está menos, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de los años lo más normal es que de menos protegido pasen a más. Realmente no va para Ok. atrás, sino cada vez va peor. Que cada vez están Y más amenazados, con lo cual necesitan más exacto. protección, ¿no? Exacto, lo que hablaba David es el problema que existe porque antes del 86 entraban animales, después del 86 han seguido entrando animales que la gente ha adquirido en aquel momento de forma legal, porque si no había convenio, pues no había ilegalidad. Si estaba metido en otro tipo de apéndice, no había ilegalidad, pero cuando el animal cambia de apéndice, pues esto, como la ley de protección animal, pues se dan unos plazos de tiempo en el que si tú tienes un animal que ha cambiado de apéndice, lo tienes de antes de la ley, tienes que regularizar y formalizar Ujú. su tenencia, ¿no? Con Ok. el cambio ¿Y del tiempo. esos cambios de apéndice es algo relativamente habitual o común? ¿O cómo se Sí, notifican? O sea, ¿cómo podemos estar informados de, oye, mira, cuidado que ha cambiado el apéndice del lorito que tenemos en pues casa? pues hay una página web de Ujú. CITES, que además está Ok. traducida al castellano, y bueno, depende del MITECO, del Ministerio para la Transición Ecológica. Y bueno, y puedes ver si tú tienes un yaco, no hace falta que te sepas todas las especies que van cambiando, ¿no? Solamente tu especie, Claro. tener un poco de conciencia y decir, vale, pues la mía, venga, pues ahora ha pasado del 2 al 1. Entonces, claro, tenemos un montón de animales ahora que son ilegales. O sea, que ahora mismo quedan ilegales, aunque se adquirieron de forma normal, de forma legal, ahora Ujú. han quedado ilegales porque no se regularizaron. Entonces, claro, ahora el ministerio, por ejemplo, no sabe si ese animal cómo ha entrado, si ha entrado ahora eh, por tráfico o Claro. entró de forma legal en el año 60, ¿sabes? Ujú. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, Vaya pues es un telita, poco vamos a tener que tener un de abogado todos en casa a responsabilidad. partir de ahora. Claro que esto, Porque estaba esto no pensando, tiene digo, nada. a ver, agapornis en qué cites están, ni lo sé Bueno, siquiera, voy a pues tener que ir a la web y buscarlo. bueno, el agaporni, por ejemplo, Rosicolis, no está en CITES, pero el resto de agapornis, Personata, los Personata, por ejemplo, sí lo están. Ok. Y yo, y una persona, o sea, un particular no debería criar, o sea, la gente cría Personata en su casa y se lo regala al vecino o lo vende por 1000 anuncios, o bueno, ya no se puede Ujú. vender por 1000 anuncios, pero no, es algo muy normal. Y ese animal no se podría vender si no eres un criador federado. Ese animal tendría que estar anillado con anilla cerrada y tú tener como criador un número de CITES. Entonces, Ok. o sea, mm, que Buen claro, dato. sí, sí. O sea, que es que algo tan simple como un agapornis personata no deberías tenerlo sin anilla, por ejemplo, o sin la Ujú. documentación. Y cuando tú ya no Vale. lo quieras y lo cedas a otro, tiene que haber una trazabilidad con un papel escrito desde el criador, se lo da a tal persona, la otra, la otra, la otra, para que haya una trazabilidad. Y si no, Ok. es ilegal. Ok. Mira, lo de la Entonces, anilla bueno, me sorprende, me causa curiosidad, porque personalmente siempre he pensado que la anilla era algo que solo tenía sentido para el criador, que al final el criador es el que pone la anilla y pone un número mm, respecto a cuándo ha no. nacido, la pareja reproductora y demás. ¿Qué tiene entonces la anilla realmente que hace que sea importante? La anilla es lo que. Perdón. Dale. De esto también sabe mucho, ¿eh? La anilla lo que, Fantástico, oye, lo porque bien que que tenerla aquí con nosotros hoy. Es que hemos tenido que trabajar sí. mucho con los animales del centro, Ujú. de la mano del ministerio, por supuesto, y claro, es todo un mundo
todo esto es todo un mundo y es Caray. aprender. Entonces, ahora tenemos un máster, se podría decir, en todo Pues esto. mira, Por suerte, enseñarme por soy todo desgracia. oídos porque recuerdo una charla anterior en la que hablaba con una muchacha de Chile y me decía cómo estaba allí el tema legal y yo le decía, ah, no, aquí es súper fácil. Pues ya veo que no. No, súper fácil lo hacemos nosotros, pero realmente después no, es ilegal. La anilla Sí, sí. lo que justifica es la anilla cerrada, que es la que Ujú. es por ley como tiene que estar marcado una citácida que esté dentro del CITES. Es decir, en CITES están todas las citácidas a excepción de la Kramer, el Agapornis rossicoli, la ninfa Y y el los periquito. periquitos. Todo lo demás está en Ok, CITES 1 o CITES 2. ¿Vale? Que, ok. No hay ninguna citácida en CITES 3. que esto, y perdón, ocurre porque están todas amenazadas en su hábitat, ¿eh? Eso. No es por capricho o sea, es porque hasta las cotorras argentinas que aquí se matan son un CITES 2 porque están amenazadas en su hábitat y por muchos motivos, pero sobre todo la situación ha sido por el comercio, que no nos engañe, o sea, Ujú. destrucción del hábitat, mil cosas, pero ha sido por el comercio de las capturas que se han realizado y solo se han salvado estas 4 de las, ahora no recuerdo cuántas especies hay de citácidas, pero no Casi sé si eran o sea, 300, más de 300 400. especies de citácidas hay, o Mm, sea que son muchísimas. Ujú. mm. Son muy poquitas las que se salvan de estar en CITES. Entonces la Y anilla es por el tema de justifica trazabilidad, entiendo, por que ha tener, nacido en por... cautividad. Vale, O sea, una anilla cerrada, nada más que la puedes poner cuando es un pollo, no vale, la puedes poner cuando es un adulto. Entonces vale, es lo que justifica que ese animal ha nacido en cautividad. Tú ok. puedes criar guacamayos en tu casa o yacos en tu casa, pero si tú no Ujú, le pones una anilla, ese animal puede decir mañana que le has traído importados por tráfico desde el Congo. ujú, ok. Entonces por Bueno, eso tiene que ahora ser anilla cerrada porque es algo que pones de pequeño. Y Claro, maticemos de nuevo, es en el caso de los que están en el CITES, que igualmente son que son muchísimos, todos. pero bueno, que por ejemplo ninfas y periquitos quedan Exacto. excluidos Claro, si hay de tener que hay tener la criadores, anilla en ese sentido. que hay criadores que sí que ponen anillas a los agapornis o periquitos y demás, pero ya es algo personal. Ujú, Aunque yo considero que debería ser obligatorio el chip para todo el mundo, la anilla al menos para las aves pequeñas, porque sí, hablamos de que es ilegal soltar especies exóticas que después se convierten en un problema por el tema de las invasoras, que llaman invasoras, pero nadie busca al dueño que la ha abandonado. O sea, en un chip un perro, claro. bueno, también ahí les quitan los chips, ¿no? Pero puedes tener una cierta responsabilidad, exigir responsabilidades a la persona que la ha abandonado. Ujú, Si no, pues estamos igual, ¿no? Por ejemplo, en ok. Andalucía, que es donde yo soy, la ley obliga a que tú tengas que dar en 2 días tengas que avisar de que se te ha escapado tu animal exótico. Ujú. Tienes 2 días, Eso pero ya si no está ahora antes de la ley ni siquiera antes, del sí, sí, bienestar sí, animal, o la sea ley que de ya era flora, fauna así. silvestre, sí. Ok. Pero si no está identificado, Claro, ¿de pues qué nada, sirve, no? Es como. se me escapa y porque no hay obligación que es algo que también creo que refleja la nueva ley, no hay obligación de poner un chip, más que a perros, hurones y gatos. Ujú, Entonces, ok. pues no se Claro, puede recriminar a nadie. yo entiendo ahora que también el problema que nos podemos encontrar es que gente que ya tenga sus aves en casa y en su momento no les pusieran la anilla, tampoco sirve de mucho ponérsela ahora porque ya no es una anilla cerrada que nos Exacto, certifica que no viene del cautiverio. Al final tú podrías encontrar un ave ilegal, ponerle la anillita y quedaría tan tranquilo. exacto. Entonces veremos cómo se acaba regulando realmente todo esto. Claro, Más que nada porque ya veo comentarios de ¿y ahora cómo le hago para ponerle una anilla a mi pájaro? no, Tranquilidad, ¿no? no, o sea, una anilla cerrada ya es imposible, pero sí que Por eso. chipándolo. Pero hay Sí, dos matices aquí. Uno, que el microchip sí que está aceptado para tema de registro. De hecho, Ujú, cuando un animal lo tienes que registrar en antiguamente Soibre o ahora en el Ministerio, en Miteco, perdón, sí que puedes microchiparlo. Eso no le va a dar ujú. trazabilidad si el animal no tiene documentación, ¿vale? Pero sí que te van a obligar a que para que ya pueda estar legal o aunque esté en depósito tuyo a nombre de ellos o lo que sea, va a tener que estar identificado y te van a pedir el chip. Y luego el tema del anillado, que no tiene nada que ver con un tema legislativo, pero sí es recomendable. Ahora ya hay bastantes empresas que lo hacen personalizado, pero que la gente identifique a sus aves con anillas con el teléfono. Es un detalle muy importante, igual que se hace de toda la vida con perros y gatos. Es Mm. algo que no tiene nada que ver con el tema legal, pero no os podéis imaginar la cantidad de animales que no regresan a su casa simplemente porque no hay, es imposible saber si es de quién es ese Claro. animal. Entonces, Claro, de hecho yo la anilla hasta ahora la tenía como eso, ¿no? Como que sin sentido si tampoco no te sirve para realmente tener el teléfono ni de quién es. Normalmente hay números, pues eso, que tienen un sentido para el criador y poco más. O sea que en ese sentido sí que le veo más fin todavía, ¿no? ¿Cuántas veces te encuentras una agapornis y es como, ¿y tú ahora de quién eres? Pues si hubiera el bueno, teléfono, claro. al menos llamas.
Nosotros, por ejemplo, si nos llega un ave sin anilla ni chip, claro, es imposible saber de dónde viene. Si viene con anilla, empieza ahí un trabajo de investigación en el que esa anilla, la única manera de conseguir encontrar algún enlace es mirar si está esa anilla dada de alta el criador, porque claro, si el criador no está federado en ninguna asociación como Aviornis o así, es imposible. De hecho, hay muchas otras que han cerrado y ya no tienen el registro, aunque tú les llames, o entonces solo algunas así muy potentes como por ejemplo la que acabo de nombrar, pueden tener registro y como mucho lo que van a averiguar es quién fue el criador. Pero de ahí Claro. a si ese criador la ha A que el vendido a una creador se hacienda, por decirlo acuerde de a alguna quién le dio manera, ese agapornis o tenga la trazabilidad como para poder claro. buscar y luego que no haya ido cambiando de familias, ¿no? Claro, claro. Entonces, realmente por eso es importante que la gente, ya que hay empresas que lo hacen, que pongan, es muy interesante que si tienes una citacida como animal de compañía o cualquier otra ave, además un Ujú. ave que está humanizada, que va a sufrir el cambio, que tú la tienes en buenas condiciones, pues anillarla con el teléfono y es muy fácil que si se pierde la vía pública, se acaba en un centro o protectora que te podamos contactar y se acaba en manos del vecino que también te puedan contactar Claro. aunque de buena fe o incluso para extorsionarte, que también eso sucede mucho con el caso de, sí, sí, pero bueno, al final puedes recuperar a tu animal de alguna manera, pues que si no es imposible. Entonces, bueno, era Ujú. un matiz de la anilla que no tenía nada que ver con el tema CITES, pero no quería que se le Da igual, quitara pero es bien valor al tema de interesante. anillarlos, Ujú. de que la Es bien gente lo interesante. haga. Yo misma iba mal informada sobre el tema, o sea que muchísimas gracias por darnos el dato, la verdad que sí. Bueno, entonces, claro, hemos hablado de la ley de bienestar animal, hemos ido saltando, pero ¿cómo os afecta a día de hoy o cómo os puede afectar en el futuro esta ley? A vosotros a nivel de asociación, ¿eh? Me refiero. Yo, comento yo porque, claro, a nosotros nos afecta más directamente por el tema de que nosotros tenemos exóticos y mi compañera Luna, aunque también está en BIRS, ella es directora de otra entidad que se dedica a los salvajes y, claro, no le afecta de manera tan directa. A nosotros nos afecta de muchas maneras, pero nosotros sí que es cierto que nosotros nos posicionamos a favor y explicamos el motivo, por pensar que a nosotros nos puede traer de a primera mucho más problemas que a cualquier particular. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Al final, la problemática que ha habido con los animales es algo que lleva décadas sucediendo y esto tiene que tener al final un principio y un fin. Al final, la regulación va a permitir que no se tengan animales como se ha tenido. ¿Que es cierto que hay personas que tienen los animales de manera maravillosa y súper bien? Sí, pero es que no es lo normal, no es lo convencional, es que ni siquiera llegaría al 50%. Es que lo real es que la mayoría de personas, incluso la gente que se los quiere e intenta tenerlos bien, no los tiene bien. No, no. Ujú. Entonces, claro, hay un punto en el que hay que regularizar. Quizás esta regularización está trayendo mucho miedo, pero a nosotros, a las entidades que nos dedicamos al cuidado de estos animales, vemos un fin, vemos un futuro para que esto termine. Al final, lo que hacemos las entidades es agotador. Y no es, al final acaba a nivel físico y mental, acaba con las personas que hay detrás de estos proyectos. Y el problema que es que no hay, que es que hay muy pocas protectoras por también toda la problemática que hay, por lo que comentaba antes. Asociada, Entonces, sí. claro, llega un momento que si todo el mundo puede tener animales, no hay una regularización y hay 4 protectoras, hablando mal y sin decir números reales, que se dedica a recogerlas con los recursos, el tiempo y la capacidad que tiene, es un desborde. Entonces, al final, hay que empezar a controlar todo esto. ¿Cómo se tienen a Ujú. estos animales y tal? Las personas que tienen bien a los animales no se tienen que preocupar porque lo van a Claro. declarar, lo van a tener bien, no va a haber el problema. El tema va a estar en todo ese tipo de ciclos, de círculos donde hay tanto comercio de animales de manera irregular, de crías que crían animales. ¿Cómo puede ser que se estén vendiendo periquitos a 6 euros o agapornis a 20 euros? La gente que está comprando esos animales, para que ese animal tenga ese coste, ¿dónde se ha criado? ¿Quién lo ha criado? ¿Cómo lo han criado? ¿Cómo ha estado ese Ujú. animal? Entonces, si hay gente que cría estos animales, que sean criaderos regulados, que tengan sus inspecciones, que tengan sus cosas al día y si se permite que se vendan agapornis, un agapornis no puede valer 20 euros. Porque para que valga 20 euros, ocurre como, esto es muy conocido por la gente, como con los perros de raza, cuando se compran perros muy baratos por internet, que esto ya es otra historia, porque las perreras también están desbordadas y son animales domésticos, pero bueno, esto es otra historia. Pero realmente, ¿por qué valen tan poco dinero?
valen porque hay detrás otra parte oscura que la gente no conoce y no ve. Entonces, bueno, sí que a nosotros, por ejemplo, como protectoras, ¿qué nos puede pasar? Claro, si se prohíbe la tenencia de estos animales, para nosotros, entre comillas, es un problema porque nosotros estamos colapsados. Es decir, las Claro. especies que tienen trazabilidad, que no son CITES, y que se comercializan un montón a bajo coste y por consiguiente se abandonan mucho más, como periquitos, ninfas, agapornis. Si no podemos darlas en adopción, reubicarlas, porque las protectoras no le damos a cualquiera un animal, damos a gente que Luego tiene hablaremos de las conocimientos, que... adopciones, que sé que hay gente que está ahí muy pendiente de ese Vale, tema. pues luego hablaremos de eso. Pero claro, estos animales, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué pasará? Que si somos pocas protectoras, no tenemos más ayuda, sale una ley de estas, no tenemos ayuda extra y ya estamos colapsados, no vamos a poder coger Claro, esos se animales. desborda. ¿Qué va a suceder con esos animales? No se puede dar la situación que se está dando ahora de alarma de que la gente suelte animales. Entonces, claro, todo, como cada ley tiene un impacto, si el objetivo es bueno, a veces, por nuestra parte, aunque nos pueda afectar, aceptamos esa afectación, aunque pueda ser peor ya para la situación que tenemos, pensando en el futuro. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos personas jóvenes, pensamos que de aquí a si podemos estar en la guerrilla como otros compañeros 40 años, pues que si se controla el comercio y tal, no va a haber esa problemática de que unos años y los centros no van a estar colapsados. ¿Qué ha ocurrido con los animales de circo? Por ejemplo, que gracias a que las personas han tenido más conciencia y han ido más avanzado que las leyes, ahora se ha prohibido por completo, pero ¿cuántos circos quedaban en España que tuvieran animales? Claro. ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? O sea, al final los centros más potentes como Primodomus o bueno, diferentes entidades que pueden hacerse cargo pueden responsabilizarse de esos animales. Porque ha ido todo en... Claro, si ahora se Claro, o sea que ponen leyes, entiendo, perdón, entiendo que al final no es solo el hecho de poner la ley, sino también regular todo esto que estás diciendo, ¿no? Al final es como, ok, ¿y qué claro, vamos a hacer con todo eso? Entonces, es complicado posicionarse a favor o en contra porque todavía hay muchas incógnitas y todavía hay como muchos negros o claroscuros de, vale, pero ¿y si lo tengo bien cuidado me lo podré quedar? ¿O va a estar mejor cuidado en el centro en el que lo lleven? ¿Qué centro habrá? ¿Estarán sobresaturados los centros? Entonces, es realmente complicado, ¿no? Es realmente todo si hay una control, maraña. habrá menos tenencia y con menos tenencia todo será menos problema. Es muy simple. Es, por ejemplo, en el año 2004, ¿por qué antes todo el mundo tenía loros? Y se tenían loros en cualquier balcón, veías un loro en una jaula redonda, mal cuidado, porque se importaban. Se importaban, valían poco dinero y cualquiera estaba a su acceso. Y tampoco había legislación, como decía mi compañera Luna, y además no hubo un cambio hasta el 96 luego. Es decir, claro, era muy fácil tener estos animales. Como era muy fácil y encima son muy longevos, ahora las protectoras estamos colapsados. Pero si en el año 2004 no se hubiese prohibido, no por un tema animal, se prohibió por un tema de salud pública, por la gripe aviar, que fue cuando azotó el tema de la gripe aviar y dijeron, vale, pues no vamos a capturar animales de todos los continentes y los vamos a llevar a otros países para venderlos porque es innecesario y puede enfermar la gente. Pues gracias a esa ley de salud pública que se prohibió la importación de aves, hizo que se dejaran de traer animales. ¿Qué ocurre ahora? Nosotros estamos colapsadísimos de citácidas, pero no nosotros, todos los centros. ¿Pero qué ocurre? Que no estamos más colapsados porque todos los loros que llegan de importación son mayores, no son loros nuevos que han seguido importando. Entonces, Claro. todos esos loros que durante estos 23 años que han pasado desde que pasó lo de la gripe aviar, se han escapado, muerto, abandonado, es decir, que ya no están en la rueda. Los pocos que quedan en casas de particulares, las protectoras, buenamente con lo que podemos, o núcleos zoológicos, centros de educación ambiental, en fin, diferentes sitios donde pueden coger con mayor o peor calidad, pero que pueden hacerse cargo de los animales, se va como solventando. Pero si no se hubiese prohibido, esto sería insostenible, Ok, porque si ya ok. estamos colapsados con algo que terminó hace 23 años, entonces si ahora no se pone un freno, porque ahora ocurre algo que no ha ocurrido nunca, y es que las redes sociales pueden provocar modas enormes en las que se empiezan a comercializar animales de manera bestial, que eso antes tampoco ocurría. Antes Es que salía una película, Los patitos. no, te iba a decir, o por ejemplo con perros. los ¿Patitos ha patitos de sido? TikTok, ¿qué daño han hecho los patitos de TikTok? O sea, al final es lo que tú dices, ¿no? Yo recuerdo también que era como, salido una peli de un husky, todo el mundo con un husky. Y ahora se le suma al audiovisual los trends o las modas que se vayan sumando por redes.
Las modas de los perros, que es muy fácil de saber así, es 101 dálmatas, se llenó todo de dálmatas. Luego la época de cuando Rex, el pastor alemán, todo el mundo pastor alemanes. La película Lilo y Stitch, todo el mundo bulldogs franceses. Y al final, pues ahora es importante que tengamos en cuenta que también el mundo está cambiando, la conciencia cada vez es mayor y hay que buscar la manera de que, bueno, de que no haya mayores problemas en el futuro y de que ya se empiece a regular un poco todo. Pero repito, al final no se tiene que preocupar la gente porque habrá medidas. Lo que se tienen que preocupar son los que hacían trapicheos con animales, los que hacían cosas que quizás pues, no estaban tan bien, ahí a lo mejor sí se tienen que preocupar más. El comercio de mascotas, claro, va a cambiar. Nosotros sí que pensamos que durante un tiempo sí que se debería prever qué especies se prohíbe la tenencia, pero se permite la adopción. Es decir, si un agapornis puede Ujú. llegar a vivir 20 años y va a haber ahora una avalancha pues quizás las protectoras no estamos preparadas para poder Claro. absorber. Entonces, quizás sí que se debería prohibir la venta, que se promocione la adopción y que a partir de tal fecha, pues ya está, que ya no se puedan tener. Pero también está bien porque al final la gente, si hay menos, nosotros podemos exigir más. Nosotros a veces no podemos exigir más a los adoptantes porque es mayor el volumen, pero si tú Claro. tienes menos cantidad de animales, puedes pedir que sea gente que se haya informado, que tenga conocimientos, que tenga un espacio mayor. Es un poco lo Que que al ocurre final le dé con... una buena calidad de vida y realmente lo que decíamos Sí, antes, ¿no? Lo quiera mucho y lo cuide muy bien. exacto, que es lo importante, que Ok, la gente que tenga animales los tenga así, y si no, que no los tenga. ok. Bueno, y Ujú. con el tema de las adopciones, yo no tengo ninguna protectora de exóticos, pero bueno, estoy colaborando con ellos. Eh, hablando, enlazando con el tema de CITES, Ujú. eh, aparte de que no todas las asociaciones pues prevén, ¿no?, que un loro que hasta ahora en unas instalaciones, una voladera pero en un grupo social, vuelva a estar en una casa con una familia en peores condiciones que está, igualmente muchas veces no se pueden dar en adopción porque, como hemos dicho, no tienen trazabilidad. Entonces, Ujú. no se pueden dar en adopción porque ese animal está, como hemos dicho, ilegal porque no tiene papeles, no se sabe Claro. cuándo llegó, cuándo entró y demás. Entonces, Que aún pues, os podríais poner vosotros en problemas por haber dado en adopción exacto. un Mm. animal alegal o ilegal, ¿no? Indocumentado. Indocumentado, exacto. Ok, ok. Sí, esto era un tema que luego quiero matizar algunas cositas cuando hablemos de Ujú, las adopciones, porque creo que es muy ujú. importante, porque esto es algo que le interesa un montón a la gente y creo que es importante informar sobre algunas cositas de estas que la gente no tiene en cuenta, pero que es importante matizar. Pero bueno, Desde luego. Pues ahora dame me un habláis. segundito que hago una mini pausa y seguimos charlando. La gente que lo está viendo grabado no lo va a notar, pero es una mini pausita muy pequeña. Pues ya está, Vale. pausita hecha, ha sido solo un momentito. Nos despedimos de Lula, muchísimas... Luna, perdón, no sé por qué digo Lula, tengo las cositas en los dientes, las fundas estas y pronuncio muy mal, perdóname. Muchas Nada, gracias por de todos los nada, datos súper valiosos que nada, nos muchas has gracias dado a sobre ti. CITES y sobre las anillas, o sea que desde luego, mil gracias y pondremos por abajo también un poquito tus redes y tus proyectos para que la gente también se pueda animar, que al final somos amantes de loros, pero también de los aves, o sea que bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias a ti por dar esta charla. Un placer, Muy preciosa, bien, gracias. gracias. Chao. Bueno, nos quedamos con David siguiendo charlando, que tenemos muchas cositas todavía, creo que vamos como por la mitad de la charla, quizá un pelín más. Desde luego es que estamos hablando de unos temas que dan mucha cola y que son realmente Sí. complicados de tratar sin matizar mucho porque quieras que no, influyen muchas cosas, ¿no? Sí que hay un tema que hemos comentado, ¿no? Que una de las maneras en las que llegan los loros a Beer Friends puede ser incautados por las fuerzas y los cuerpos de la seguridad del Estado. Entonces, aparte de los abandonos, como ya hemos dicho antes, o de las cesiones, me pregunto si realmente cuando llegan por este medio puede ser por la falta de papeles de un cuidador. Después de todo lo que hemos hablado hoy, no sé si esto es un caso relativamente común o digamos que como cada uno está en su casa, pues raramente llega realmente a tener repercusión, ¿no? Suele ser más por temas de abandonos, por ejemplo, cuando llegan de Guardia Urbana o de Mossos, etcétera, o incluso hay situaciones bastante más heavy. Lo que pasa es que cuando hablamos de animales decomisados tampoco podemos, por tema legal, contar mucho al respecto sobre ciertos casos, pero hay un caso que sí que puedo comentar y es que tuvimos un caso hace años de una redada
Ujú. Y en este caso había animales que se fueron, para que no los pillaran, se fueron y los dejaron, era un chalet como de lujo, y dejaron a todos los animales allí abandonados. Entonces, suele ocurrir mucho este tipo de cosas. Animales que los recogen y te los traen o te llaman, etcétera. Pero bueno, Pero realmente no es una cosa de decir, ay, yo qué sé, los veterinarios miran los papeles y entonces te los traen así. no, O sea, no, no, a no, nivel particular lo digo no. más que nada porque está claro que hemos de intentar hacer las cosas de forma legal, pero yo sé que hay mucha gente que ahora mismo a lo mejor se está asustando y está diciendo, ostras, pues yo no tengo ningún papel, ninguna trazabilidad, ninguna No. anilla, van a venir, me lo van a quitar, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, al final, como si se diera el caso, acabarían en un centro como el vuestro, por eso te preguntaba, ¿no? Para un poco también calmar las aguas, decir, tranquilo, que no es lo habitual que esto suceda. No, por ejemplo, mira, esto ocurre, por ejemplo, ahora tenemos un caso de un establecimiento público. Ha sido muy común tener animales en bares y sitios así, como a modo payasete un poco, para como atraer al público. Ujú. Y esto sí que ocurre que, claro, si lo tienes expuesto en un sitio público, ahora que hay cada vez más conciencia, hay gente que cuando ve al animalito en una jaula fatal, que no sale de allí, que están dándole de comer cualquier cosa a la gente allí, eh, enseñándole pues cuatro borrachos tonterías Ya. y Por claro, la gente pues desgracia, conozco. Donde yo vivo hay un yaco sí, en un bar y más de una vez he intentado yo. Bueno, dejémoslo. claro, pues a veces no puedes hacer nada a nivel legal, entre comillas, para tú materializar y decir, este animal está maltratado, no está Ujú. bien, no puedes hacer nada, pero mucha gente que denuncia estos casos lo que puede es tirar por la vía de la documentación. Ok. Y ahora, por ejemplo, hay un caso que tenemos, tampoco puedo comentar mucho, pero bueno, básicamente es un animal que a la hora de presentar los papeles fue muy gracioso porque nos mandaron la documentación y presentaron documentación para decir que lo tengo, porque claro, el animal estaba maltratado, pero no se podía, y te enseñan documentación de tres especies diferentes. Vamos a ver, claro, entonces yo pensé, digo, que hay tres. Y era, no, hay uno y te han presentado documentación de tres especies que no tienen nada que ver. Es decir, claro, este Caray. animal, básicamente estos documentos de dónde han salido, de quiénes son, Claro, es qué todo está como muy, ocurriendo muy aquí. raro, ¿no? Claro, pero si no es este animal. Ok. Entonces, bueno, claro, ahí sí, claro, si no tienes Ujú. la documentación al día, es por otro tema que se ha enlazado todo, pero al final, tal, pues sí, claro, puede pasar. Ujú. Em, Mira, y claro, en hilo de lo que decíamos, perdona que te corte, pero es que precisamente a mí me llegan muy habitualmente mensajes de personas que están preocupadas porque dicen, ostras, es que veo al vecino que tiene el pájaro como el culo hablando en plata o lo que decíamos, ¿no? Un establecimiento que tiene los animales súper mal y tienen esa frustración de ¿qué puedo hacer? ¿Hay realmente tú como ciudadano alguna cosa que puedas hacer cuando ves este tipo de maltratos, ¿no? Este tipo de agresiones, aunque no sea realmente que lo estén pegando, sino que es que lo tienen en unas malas condiciones. Comentabas que, claro, que a lo mejor se puede ir por la vía legal, pero ¿en qué sentido? O sea, ¿tú puedes poner una denuncia en la policía o de qué manera podemos como actuar ante una situación así? mira, yo os tendría que decir que la vía legal es la más adecuada, pero por mi experiencia personal, al final todo esto es complejo, lento y sinceramente para mí la vía más adecuada y la que mejores resultados suele dar es hablar directamente con la persona. O Ujú. sea, ir a hablar con la persona que tiene al animal en, en malas condiciones, porque muchas veces es circunstancial. Uy. Era de Ah. heredado y no lo podía tener, y entonces tú le dices de que puede llevarlo a un centro especializado o que puedes incluso adoptarlo, no sé, siempre hay, a veces hablando se entiende la gente y es Ujú. mucho mejor. Hay veces que no. Hay veces que son situaciones en las que no se quieren deshacer del animal, pero tampoco lo van a querer tener bien. Entonces, bueno, sí, claro, ya puedes ir por vías. A nivel legal, realmente, si la ley se coge por la mano, cualquier tipo de citacida, que no sean las especies porque hay cuatro especies que no entran en el CITES: Agaponis rosicolis, periquito, ninfa y cotorra de Kramer, pero a cotorra de Ujú. Kramer también le afectaría porque está dentro del decreto de invasoras, que no tiene que ver con CITES, pero el resto, si no tienen papeles, son ilegales. Entonces ya, si hay un caso de maltrato por medio, se puede ir por el tema del maltrato, pero directamente ya yendo por la otra vía, a nivel legal hay por dónde cogerlo. Ok. Porque Ok. otra cosa os digo, y es que la mayoría de animales que tiene la gente no los tiene legales, aunque los haya adquirido de manera legal.
pero ha sido porque la ley no se ha divulgado, porque la gente no los ha Claro, porque registrado, ni porque siquiera las sabías mismas, que tenías que pedir ese papel o conservar un papel o cualquier cosa de pero es estas, que ¿no? las mismas tiendas no te lo daban. Es que, claro, ha habido muchísimos años que es que no se ha hecho nada, ni la gente ha sido consciente, ni los mismos establecimientos han sido conscientes o han querido ser conscientes, porque al final era un poco su responsabilidad. Entonces, la mayoría, por suerte o por desgracia, no suelen tener trazabilidad. Esto ocurre más con las personas que han adquirido animales en los últimos 15 años, que ya había un poquito más de conciencia, que ya se había prohibido hacía unos años la importación, entonces ya había criaderos que los criaban, los cuidaban, se encareció el coste de adquirir estos animales, entonces, claro, ya la gente que los adquiría no era una cosa como pasear por las Ramblas, quiero Claro, un loro, sino ya era como, ya algo era, más bueno, meditado y quiero con... un loro, ostras, tiene este coste, voy a planteármelo, entonces ya ha habido ahí como un poquito más de conciencia. Entonces, Ok. si ven un animal mal, yo lo que recomiendo es que vayan a hablar con la persona y de buena fe que le digan, que vean un poquito, ¿no? Cada caso es un mundo, Claro, pero de buena evidentemente. fe que le den opciones. Y a veces, muchas veces, simplemente todo se arregla con que ceden al animal voluntariamente y ya Ujú. está. Y ¿Sabes? ya Y está. tampoco hay, porque también hay gente que no es por, obviamente yo soy de una protectora de aves y no es por defender a la gente, pero a veces hay tanto desconocimiento y gente mayor que los tiene mal, pero no son malas personas, pero Claro, lo que entonces, decíamos bueno, antes, es que lo quiero mucho, pero no lo sé cuidar. sí, Entonces, al final, hablando con ellos, a lo mejor es cuando cogen la conciencia de decir, ostras, pues no sabía yo que lo estaba haciendo tan mal, ¿no? O que había esta solución, que podía llevarlo aquí, o que podía cederlo. O sea, que me gusta mucho ese matiz también a llamar primero a esta empatía, ¿no? De vamos a hablar las sí, cosas y ya luego acudimos a la legalidad si efectivamente. es que es necesario. Claro, si luego vas al bar de turno que tiene al loro en una jaula minúscula con un palo de hierro, le dices, el loro, pájaro es mío y lleva aquí conmigo toda la vida y me da igual. Y tú le intentas de buena, pues no, pues entonces, a ver, tiene Bueno, permiso para exponer animales exóticos, tiene la documentación del animal, tiene, claro, es que ahí si va a vamos por las maltratar, malas. Elegís ir por las claro, malas, si va vamos a por las maltratar malas. al animal y encima se te va a poner chulo, pues ya también le dices, oye, por favor, ¿sabes? Por ejemplo, pero claro, también hay que ir siempre con mucho cuidado. Por ejemplo, en el caso de de las invasoras, por ejemplo, argentinas o Pramer, es muy típico que la gente tenga cotorras argentinas recogidas de la calle en malas condiciones, en un balcón, en una jaula de hámster todo el día, mil cosas así que se dan, que claro, que también a veces no voy a entrar yo a valorar qué es peor, ¿vale? Pero que sepas que, por ejemplo, cuando tú vas y denuncias y la decomisan, va a un centro donde la matan, ¿vale? Entonces, igual es mejor que la sacrifiquen a que viva así, pero también hay que saber que a Bueno, veces, ¿cuáles son por las desgracia, la misma consecuencias, no? ley, exacto, no contempla la protección tal como tú la estás viendo. Lo estás haciendo para ayudarlo, igual lo van a matar, que igual es Ya. mejor, pero Es complicado, es es complicado. Desde complejo. luego hay que ver Sí, cada caso en particular, o sea que esto tampoco no es una pregunta que tenga una respuesta de uno más uno, dos. Pero bueno, no. al menos tenemos ahora más conciencia de los recursos que tenemos en mano. Yo Los... recomiendo que contacten e intentamos asesorar y según el caso ajustarnos a decir, mira, esto es lo mejor o esto puede ser ¿Ves lo por peor aquí por o ves nuestra por allá? experiencia. Ok, fantástico. Pues decía que nuestros pigüetes forman parte del canal de Telegram. Los pigüetes, perdón, que forman parte del canal de Telegram, que ya os dejaré por abajo el link, pueden enviar preguntas para hacer a nuestros entrevistados. Y sin duda, en esta ocasión, la pregunta estrella ha sido sobre las adopciones. Todo el mundo quiere saber si se puede adoptar, qué requisitos se piden para adoptar, si viven en una comunidad diferente, una comunidad autónoma diferente, si pueden adoptar de todas formas, si hay lista de espera, si tiene un coste económico. Tienes ahí, vamos, podríamos haber hecho entre el oro solo hablando de las adopciones, pero evidentemente había que hablar de más cosas, así que extiéndete tanto como quieras. Pues me voy a extender al máximo, tú ya luego decides hasta qué punto. Por Vale, poco pues que sí, pueda, es un aquí no se tema... corta nada. Va, pues entonces, perfecto. Pues bueno, voy a dar toda la información. Claro, aquí hay mucho que matizar, ¿vale? Nosotros en los centros de rescate de aves, al menos nosotros como asociación, nos creáis, damos adopción, ¿vale? Ya lo adelanto, nosotros damos aves en adopción y ahora explico más, pero no es algo que hagamos por voluntad, hacemos por necesidad, que es muy diferente, ¿vale? Hacemos por necesidad básicamente porque mientras se sigan criando, vendiendo, abandonando, etcétera, Al no final el podemos espacio llegar a físico es todo, el que es, ¿vale? o sea, caben los animales que caben, ¿no? Sí, sí, exacto.
El tema de las adopciones, hay adopciones fantásticas, pero hay adopciones que son horribles. Entonces, cuando un animal ya te llega a un centro y tienes que pasar por ver que al final le has dado el animal a alguien que no era adecuado o realmente te desencantas muchísimo. Y esto, por desgracia, no solo en el mundo de las aves, en el mundo convencional de la adopción de perros, de gatos, sucede un montón. Entonces nosotros cuando llega un animal lo podemos tener las mejores condiciones que nos es posible, que aquí también quiero dar un golpe de realidad y que la gente no se piense que las protectoras, los santuarios, los centros de rescate CITE, etcétera, son sitios súper maravillosos. Son sitios donde intentamos poner un parche a la problemática que existe, dándoles pues espacio para volar, enriquecimiento ambiental, a tener cubierto su tema sanitario, que tengan una buena alimentación, en fin, estar por y para ellos, pero no es la panacea. O sea, al final son jaulas más grandes que la que tú te puedas permitir en una casa, pero son jaulas. Y con todo lo que eso conlleva, ¿vale? A nivel de situaciones que se dan, de que no puedes, a lo mejor a veces, darles lo que realmente se merecen al 100%, ¿vale? Esto siempre ocurre en cautividad. Hasta el mejor cuidador siempre falla en algo. Es imposible, ¿vale? Entonces, ahora me he ido un poquito del tema, pero yendo a esto. No es que en los centros de rescate, los centros CITE, los santuarios no, estén en el mejor sitio del mundo, pero sí que es cierto que es gente que se está dedicando en exclusiva a eso, ¿vale? No es una persona que trabaja, eh, que se va 8 horas de su casa y deja al animal tal, o que ya luego no hay una visión, ahí hay un equipo que cuando no es uno es otro. Entonces es importante matizar esto porque muchas protectoras siempre se quejan de, es que piden muchos requisitos, es que pedimos muchos requisitos porque estamos hartos de ver situaciones malas. En el caso de BIRS, yo no considero que se pidan muchos requisitos y en la mayoría de protectoras ahora mismo que están operando en España, y básicamente creo que es por el desborde. Pero aún así, ¿qué pedimos? Pues para las adopciones pedimos que se haga un cuestionario de adopción. Si tú no mandas un cuestionario de adopción, no esperes ni que te contestemos, evidentemente. En ese cuestionario se hacen bastantes preguntas, cada protectora tiene sus preguntas, ¿no? Lo que considera que es importante. Y a través de este cuestionario, en nuestro caso, hay una compañera que se llama Zulima, que hace un trabajo increíble, que se encarga personalmente de ver cada perfil y de contactar con esas personas si tienen un perfil apto. Antes contactábamos con todos, pero por un tema de que somos voluntarios, no cobramos y tenemos muchísimos más frentes, no podemos contactar con todo el mundo. Es decir, a veces ahí dicen, no contestan. Bueno, es que si me has mandado una jaula redonda del chino y no has contestado la mitad de las preguntas, pues igual no tengo el tiempo suficiente para todo este tipo de personas contestarle que no, no porque seamos mal educados, sino porque no podemos, no tenemos tiempo y no Porque eres llega un un punto que perfil tienes que apto. priorizar, decir, mira, pues voy a focalizarme en los casos que yo ya veo que sí que va a poder llegar a buen puerto, pero en los que por desgracia no cumplen los requisitos, pues Exacto. en algún momento hay que poner el límite. Aún así solemos contestar siempre y solemos ser, si no es un perfil muy de este tipo, un perfil que tiene cosas mal, pero que se pueden, nunca solemos decir que no, solemos decir qué tienes que hacer. Okay. Si, por ejemplo, vemos que el espacio no es adaptado, cómo tendría que ser adaptado. Otra cosa es que luego tú lo hagas o no. Si vemos que hay cero enriquecimiento ambiental, explicamos. Y esto mi compañera Zulima, la verdad que le doy las gracias porque hace un trabajo increíble para que la gente se adapte un poquito a lo que es necesario para que sí podamos efectuar la adopción. Porque una adopción significa un animal con un hogar y un espacio que nos permite para entrar otro. Ya no solo un espacio, sino también un tema económico, porque cada animal que tiene que entrar tiene mucho una gasto. serie de recursos, evidentemente. En el caso de las citácidas, la gente tiene que ser consciente que, al menos en nuestra entidad, todas las citácidas, desde un periquito a un guacamayo, se testan de enfermedades infecciosas como el circovirus, que es una enfermedad que no es curable, la citacosis, que es una enfermedad que puede ser zoonosis, que una tienda te venda un periquito por 6, 7, 10 euros, 15, y no te lo he testado y que no sea, aunque no sea ilegal, debería serlo porque es una enfermedad peligrosa, es una zoonosis, te puedes enfermar. Entonces nosotros, todas las zoonosis, aves... por hacer el matiz, por quien no conozca, es enfermedad que puede pasar del animal a la persona. O sea, que podríamos incluso enfermar nosotros por culpa de un animal que está enfermo propiamente sin que se haya hecho el test y no saber que está enfermo.
Sí, que es una enfermedad que se ha hecho muy conocida en medios de comunicación porque se le han achacado mucho a que las cotorras de la calle pueden transmitir. Es incierto. No hay ningún estudio científico que demuestre que las cotorras salvajes tienen esa enfermedad. Sin embargo, los que más índice tienen son periquitos, agapornis, ninfas y sobre Ujú. todo es por las condiciones de cría que se dan. Claro, para que un periquito, una ninfa, te valga poco, no te puedes estar gastando dinero porque si vais a un veterinario y consultáis los precios de estas enfermedades, oscilan entre los 80 120 euros unas PCRs de estas enfermedades. ¿Cuánto Claro. se encarecería la venta de un periquito si tuvieras...? Entonces, claro, pensar que las protectoras tenemos que testarlo por un tema de sanitario de protección de los Ujú. animales. Entonces, perdón que te Entonces, corte, pero creo que viene muy a cuento. Porque a veces, yo no sé si es el caso, pero no sé si se pide un aporte económico para adoptar, que en este punto, después de lo que estamos hablando, creo que tendría mucho sentido. No sé si se hace o no, ¿eh? sí, y bueno, y ahora te va a sorprender la respuesta. En el caso, por ejemplo, de Bersfriend, que se dan en adopción, por ejemplo, citácidas, no cites, porque eso ahora lo matizaré, ¿vale? Si son Ujú. cites ya hay otra problemática legal que es para matizar. Entonces, Ok. si son animales que tienen trazabilidad, un canario, un diamante mandarín, un periquito, un agapón roscoli, una ninfa, bueno, y poco más, porque el resto son cites, nosotros normalmente lo que pedimos es que se hagan padrinos, que es como ser socio. Ok. ¿Vale? Socio, hay apadrinamientos desde 36 euros al año. O sea, un donativo que tú haces 36 euros al año, que no tiene permanencia de ningún tipo. Tú al año siguiente sigues ayudándonos o no. O sea, vuelves Ujú. a donar 36 euros o no los donas. Y lo que haces es con ese dinero, simbólicamente, ayudar al centro. Porque no Ujú. estás pagando. Realmente, si tuvieras que pagar la cuota de adopción que costaría, cada caso es un mundo y un animal puede venir con el ala rota y tener unos costes que otro no. Pero Ujú. simplemente en recogida de gasolina, de alimentación, Bueno, y semillas, los gastos pienso, fruta, veterinarios que acabamos de verdura, hablar, es que quieras que no, eso ya es un gran desparasitación. sumar. Claro, no, no, es que sería mucho dinero. Y Ujú. entonces, claro, nos pondrían en un punto de, es que piden dinero, que ya cuando les dices, hazte padrino un año sin permanencia, ya Y te alguien se dicen, queja, ¿no? pides dinero, ya se quejan. Y dices, pero si es hasta más barato que en la pajarería. Ya dicen, es que entonces lo compro. Bueno, pues cómpralo sin Claro. testar, cómpralo sin desparasitar, cómpralo y colabora con el comercio y no ayudes a las protectoras que están intentando. Claro, es que al final Esto todo os hablo de depende mucho perfiles. del prisma con el que se mire, ¿no? Por eso quería, perdón que te haya cortado, pero por eso quería poner ahora aquí el matiz, porque creo que no sé, no todo el dinero es malo. O sea, no porque te digan hay que aportar un dinero significa, ah, ya lo único que quieren es sacar beneficio. No, espérate un momento, es que esto viene por un motivo, ¿no? Es que hay unos gastos asociados y ya que estamos haciendo las cosas bien, hagámoslas bien hasta el final. Es que incluso lo que tú dices, no te estoy ni siquiera pidiendo el dinero que realmente sería, ¿no? Yo no me estoy lucrando con eso, ¿no? O sea, vosotros no os estáis lucrando con eso. Por eso quería hacer el matiz por eso, por esas personas que se quejan en el Exacto. momento de Y adopción de, ay, Dios luego, mío, me han pedido otro dinero y tema dices, bueno, importante, uy, se fue, uy, volvió. creo que sí, ¿Todo bien? ahora sí que te escucho, pero se ha cortado como 2 veces. Se me ha ido lo que te iba a decir, lo siento. No, que estábamos hablando de eso, Dime. de las adopciones, del tema de cuando animáis a la gente a padrinar, que se puedan llegar a quejar de, ah, me piden dinero, no sé qué, no sé cuánto, y es como, bueno, no, tiene un qué, ¿no? Me decías que también el caso de los CITES, ahí ya entra otra cosa distinta con el tema de las Exacto. adopciones. Sí, mucha gente nos contacta para adoptar tanto especies salvajes como especies CITES, ¿vale? Ujú. Entonces, matizo. Por ejemplo, en el caso de especies salvajes, no solemos aceptar adopciones porque o se liberan o si son irrecuperables, al no ser que tengas unas instalaciones súper adaptadas, sea una especie que no compite con nada, pues, que sea una especie no protegida, por ejemplo, pues si es una tórtola irrecuperable y tienes un voladero grande y le vas a dar calidad de vida, pues fantástico, para nosotros genial, si nos Ujú. contactan todos los días para coger irrecuperables. Pero son animales que no son mascota, entonces no estamos muy a favor de que salgan en adopción, a pesar de que nosotros tengamos que decir que no a otras personas que lo traigan, porque al final, para darlos, para que no estén en condiciones, pues no es lo idóneo. Claro. Y en el caso de los CITES ocurren dos cosas. En el caso de los CITES, el problema que tenemos es que para poderlo dar en adopción, hablando de un tema legal, necesitamos que tenga trazabilidad. Es Ujú. decir, necesitamos que ese animal tenga toda la documentación al día. ¿Qué ocurre? Que por todo lo que hemos comentado con anterioridad,
no llegan con toda la documentación al día. Entonces nosotros los declaramos al ministerio. Esos animales, aunque lleven años con nosotros nos hayamos hecho cargo de todos sus cuidados, de toda su atención, de chiparlos, de sus cartillas, sus analíticas, todo. Ujú. No son nuestros, son del Estado, aunque nosotros tengamos su tutela, ¿vale? Ok. Es como si hubiese una adopción de un menor, pues es del Estado, no es tuyo, es del Estado, Ujú. no lo has tenido tú. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto ocurre, este animal no tiene trazabilidad, y si no tiene trazabilidad, no puede salir del centro en Ok. adopción. No puedo firmar un contrato y ahora ese animal no me gusta usar la palabra propiedad con los animales, me gusta más usar la palabra cuidador y tal, pero bueno, para que nos Para entendamos, no entendernos, puede sí. ser A nivel tuyo, legal ¿vale? no puede ser. Exacto, no se puede Claro. hacer. Ok. Como una tienda que te hace una factura y ese animal, por desgracia, se concibe como que es un objeto que puede ser tuyo, porque hay una factura que lo demuestra, aunque lo maltrates, es tuyo, Ujú. ¿vale? Entonces, claro, tenemos ese problema, que la mayoría de nuestros animales no cuentan con esa trazabilidad o esa trazabilidad al 100%. Ok. Cuando hay un animal que cuenta con esa trazabilidad, ¿vale? Es decir, que ha llegado con su documentación y entonces nosotros cuando los tenemos declarados, el ministerio dice, este es tuyo, que Ujú. nosotros no lo vemos como nuestros o no nuestros del Bueno, da Estado para igual, por nosotros, entendernos, sí, sí. Que ya son no es del nuestra, Estado, sino que es de BIRS, por así decirlo, sí. exacto, son nuestra bandada, nuestra familia y punto. Pero bueno, a niveles legales, hablando de estos términos, te dicen, este es tuyo, ¿vale? Ujú. Porque llega con la factura de compra, el documento CITES expedido, bueno, etcétera, según la especie y según lo que requiera. Ese animal sí que tiene una trazabilidad y sí que se puede dar en adopción, y esos casos sí que los podemos entregar en adopción si hay un perfil apto. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ocurre en menor medida porque no tenemos ya esto. Ocurre lo siguiente. Ocurren varias cosas. En primer lugar, cuando un animal de estas características te llega con trazabilidad, es porque por regla general pertenece a ese pequeño colectivo de animales que han llegado porque su familia quiere lo mejor para él y se ha dado cuenta que en una casa, por motivos personales o por X, no podía dárselo. Ujú. Entonces, lo que no quiere, si su animal atacaba o gritaba o se estaba arrancando las plumas, lo que no quiere es que vuelva a estar en una casa. Entonces, aunque tenga trazabilidad, esa persona lo suele tener apadrinado y se hace cargo de colaborar, o a lo mejor no colaborar, pero viene a verlo y quiere que esté allí, entonces se respeta esa decisión de esa persona, siempre y cuando el animal esté adaptado, que aquí es cuando vengo a hablar de la siguiente parte. Nosotros, si el animal está adaptado, al no ser que tengas algo igual o mejor a lo nuestro, o tengamos lista de espera para entrar otros, que ahí ya entra esa dinámica también, eh, ¿para qué se va a ir cuando es más complejo tener otras especies? Ujú. ¿Qué nos ocurre ahora? Que tenemos muchas especies que sí queremos que estén en adopción porque se les puede dar unos cuidados mejores que en el centro. ¿Y en qué tipo de casos ocurre eso? Animales hiperhumanizados, un nivel Claro, que extremo. realmente ya no puede estar bien en el centro porque no se adapta bien con los demás animales, porque no se adapta bien al no Exacto, poder tener a una persona cerca, lo que tú dices, ¿no? Esa humanización claro. extrema. Entonces, esto es un problema para cualquier humano que lo tenga, pero a veces hay perfiles muy concretos, cuestionarios que te entran de personas que tienen un perfil genial para tener cierto tipo de aves. Una Ujú. persona que ha tenido un problema de salud y se ha tenido que prejubilar y le queda mucha vida por delante en su casa, le encantan, es un apasionado, tiene un jardín, monta un pequeño voladerito y va a poder estar únicamente por ese animal y dándole una atención personalizada. O animales Ujú. enfermos que tienen una medicación que requiere, pues a lo mejor el animal está adaptado al grupo, podría estar súper bien viviendo con el grupo, incluso se ha hecho pareja, pero por desgracia su vida depende de esa medicación y siempre pues la medicación va a ser más controlada y más rigurosa en una casa personalizado Claro que solo hay que en un un pájaro por el que centro. estar pendiente y no Exacto, que aún así centenares. muchas veces también tenemos que plantear qué es lo mejor para él. Ujú. Ahora, por desgracia, ¿qué nos ocurre? Que tenemos nosotros, por ejemplo, yacos de cola roja. Por desgracia, por haber sido el mejor hablador del mundo de las citácidas, ha sido también el más comercializado, el más abandonado, el más cedido. ¿Y ahora qué ocurre? Que nosotros hemos sido uno de los centros de Europa que más colapsados hemos estado de yacos. Ujú. Hace poco pudimos participar en un proyecto muy chulo de conservación con yacos, pero ¿qué ocurría? Que la mayoría de esos yacos no tenían la capacidad para entrar a ese proyecto. ¿Por qué?
porque eran loros que habían sido humanizados, loros que les falta media ala. Tenemos Claro. 3 o 4 loros que les han cortado literalmente el ala, no las No plumas, las plumas, el el ala. ala. O sea, Caray. no vuelan. Loros con picaje, con folículo cerrado, que ya no les salen plumas, es decir, no es un loro que pueda estar... Claro, entonces, hay muchos de estos animales o por ejemplo, hablando con los yacos, que son loros muy especiales y que se suelen adaptar bastante bien al cuidado personalizado y no a veces tanto al grupo, dependiendo el perfil y dependiendo el caso, que podrían estar genial en casa de adoptantes que tenemos muy aptos, pero ya dependemos de la trazabilidad del animal. Vale. Entonces, claro, Ok. cada caso es un mundo. Loros, por ejemplo, de importación, jamás, a no ser que tenga un problema de salud, van a estar mejor en una casa que en un aviario, Ujú, ya sea de un centro o de un particular. ujú. ¿Vale? Pero no porque son loros capturados, son loros salvajes, que se han adaptado a vivir con humanos, pero son salvajes. Es lo más egoísta e injusto del mundo que tú quieras llevártelo a tu casa. Claro. Entonces, Unido, cuánta información al respecto, la verdad que es lo que decimos, ¿eh? Hay muchos matices a tener en cuenta, cada caso es un mundo, cada situación requiere ciertos aspectos y otros, o sea que bueno, espero que pese a la larga explicación agradecida desde luego, haya quedado más o menos claro más matices también sobre el tema de la adopción y demás, porque al final... No, a lo mejor no te dicen que no porque no, o no te contestan no porque no quieran, o bueno, que hay mucho más, ¿no? Que realmente es un tema complicado. Comentabas ahora brevemente que habíais participado en un proyecto de rehabilitación con los yacos, y es que yo sé que sois asociación de acogida, pero también de rehabilitación, ¿no? Sobre todo con aves que son autóctonas, pues lo vemos más habitualmente en vuestras redes sociales, que liberáis palomas o tórtolas, pero esto de los yacos me llamó muchísimo la atención. Sé que no puedes decir mucho al respecto, pero si pudieras darnos una pequeña pincelada de ese proyecto tan chulo, porque me parece muy interesante que haya habido esa iniciativa, ¿no? Por parte de no sé quién, de querer coger a yacos, intentar rehabilitarlos para volverlos a su hábitat natural. Me parece brutal. bueno, este es un proyecto muy chulo, estamos muy contentos. Hay muchos matices, daría para un entre loros, que si en el futuro queréis, pues os contaremos. Desde luego. Pero de lo poquito que os puedo contar de momento es que estamos, bueno, de un grupito de nuestros yacos, yacos que habían sido importados, o sea, capturados de África, yacos que quizás no habían sido capturados, pero se habían, por ejemplo, teníamos casos como Tito Coinci, que era un yaquito que nos llegó muy joven, con unos 3 meses, y se había criado como un yaco, era el más salvaje de todos. Ha podido volar desde el minuto 1, estaba musculado. Entonces, ha habido un grupo de nuestros yacos que ha podido participar en este proyecto. Y el objetivo básicamente del proyecto es poder ayudar a las poblaciones salvajes de yaco a través de yacos que tengan la capacidad de poder estar en Naturaleza. recuperación in situ. Sí. Muy bien. Pues Y desde bueno, luego... sí. Dime, perdona. No, si queréis, algún día cuando ya podamos hablar más del caso, porque claro, al final todo esto se mueve por otras redes. Nosotros hemos participado con nuestros Con ejemplares, vuestro con los granito de casos que arena, veían. claro. Claro, exacto, nuestro granito de arena, pero como es algo de una envergadura mayor, ya cuando podamos contar más y también cómo ha ido, que creo que es lo interesante, Exacto. ahí nos encantaría poder contaros Pues y tanto, desde explícitamente. luego. Yo animo, por supuesto, a seguiros en redes sociales porque seguro que ahí será más inmediato, pero tomo nota de hacer un próximo Entre Loros hablando específicamente de este proyecto porque seguro que va a dar mucha cola y estará muy interesante ver también dónde acaba, ¿no? Qué resultados nos da, o sea que dejamos ahí el matiz. Vamos a ir acabando. La verdad que está siendo una entrevista súper apasionante, súper larga, pero me da muy igual. La verdad que a mí me encanta poder tener estas conversaciones y espero que a los pipotes también, el que se canse, que ponga pausa y sigue en otro ratito. Pero lo digo, tengo ya como las últimas preguntitas. Esta ya es un poco más a nivel personal tuyo y es que me gustaría saber, después de tantas situaciones vividas, después de tantas aves que han pasado por el centro, ¿hay algún caso que te haya marcado personalmente que recuerdes con especial cariño? Sí, muchísimos. Mirad, os voy a contar la historia de Pachi, que ha fallecido este año, con 42 años ya, que había cumplido. Pachi era una aratinga mitrata, en Barcelona las hay a montones en la ciudad, pero una aratinga que venía de importación capturada, había sido comercializada en una tienda de animales y había vivido muchísimos años en una familia. La propietaria de esta aratinga, bueno, su sueño era tener muchos hijos, los tuvo, y cuando tuvo todos los hijos era tener un loro, y lo tuvo 27 años. Esta persona enfermó, cogió Alzheimer y tuvo que ser trasladada a una residencia donde la aceptaron con el animalito.
Entonces, bueno, vivió mucho tiempo ahí, esta señora al final falleció, el lorito se dejó esto fue en el año 2005 cuando lo dejaron, en un centro que por aquel entonces en España es que había muy poquitos centros CITES y lo dejó en un centro que bueno, también tuvieron ciertos problemas, falleció el fundador y bueno, el resumen de la historia es que al final ese animalito en el año 2017 o por ahí aproximadamente acabó con nosotros. Ujú. Nosotros no sabíamos nada de la historia de este animal, ¿vale? Como os hemos contado. Pero aquí es donde viene la parte más curiosa de la historia. Era un animal con mucho carácter, era malote con el resto y era un poco Carácter fuerte. especial. Sí, pero yo lo veía un animal con una resistencia brutal. Nos pasó algo muy curioso y es que nos llegó un loro de un decomiso y ese loro, él tenía pareja, él se había echado pareja en el refugio y se emparejó enseguida con ese loro y eso es muy raro porque las citecias suelen ser monógamas y crear vínculo con su pareja y es muy raro que siga con su pareja pero que esté con otro. Bueno, pudimos descubrir al tiempo que ese otro loro que venía de otro sitio, bueno, que me enrollo, venía de otro sitio, resulta que había estado en ese centro y mirando por la página web que aún no estaba cerrada de aquel sitio, vimos que eran pareja. O sea, habían pasado años y había reconocido a la pareja. Pero aquí Se no había viene vuelto a reencontrar. se habían reencontrado y siguió con su pareja y siguió con ojitos hacia su antigua pareja. Eh, pero luego esto no es lo más impactante de la historia. Lo más impactante de la historia, Bueno, que es pues lo me que a mí parece llama... bastante impactante que dos se vuelvan a reencontrar de esta manera, ¿eh? O sea que cuéntame más. Bueno, pues ya lo más impactante y lo que a mí más me llamó la atención, al final conviviendo con ellos descubres que son seres muy inteligentes, que tienen una sensibilidad muy especial, la sabes, y nunca paras de sorprenderte. Pero esto fue brutal. Resulta que, bueno, nosotros realmente ese animal lo recogimos de ese centro, pero no sabíamos la historia real del animal. Ujú. La mujer del director del centro que había fallecido, que fue quien nos cedió los animales, porque tenía que cerrarlo y tal, nos contó, mira, tengo a la expropietaria, a mí me gusta llamarla cuidadora, de uno de los animales que había aquí, pregunta por él. Eh, Esto ocurrió en Murcia, hubo unas inundaciones, ella llamó preocupada por ver cómo estaban ellos, le dijo, pues mira, hemos cerrado y tal, y dijo, me gustaría que pudiera tener contacto porque estaba muy preocupada. Era la hija de la propietaria del animal que había fallecido, que ella lo llevó allí pues para que estuviera bien, porque sabía que su madre era para ella muy importante. Bueno, Ujú. era la hija, ¿eh? Eh, bueno, yo hablé con la mujer, no tenía claro si era el suyo o no, porque claro, este centro tenía más animales, que nosotros de esa especie solo habíamos traído uno. Pero bueno, esta especie tenía una característica y es que la cara es como una huella dactilar. Sus Ujú. marcas son muy peculiares y parecía que podía ser, pero estaba muy desmejorado, muy viejito cuando nos llegó y no sabía si era, porque ya lo dejó en el 2005, ¿eh? Y bueno, 2000, no sé si 2018, 2019, no te sabría decir. Ella vino al centro, me dijo, yo quiero asegurarme que es el animal de mi mamá, el animal que ya cuido con tanto cariño, que está bien y quiero ir a visitaros. Nosotros el centro, por un tema de seguridad, lo solemos tener cerrado a visitas y por un tema también de que no sufran estrés los animales, etcétera. Pero siendo un caso tan especial, le abrimos las puertas del centro. Ella vino y nosotros le habíamos puesto Mitri de Mitrata y ella me dijo, si es él, se llama Pachi. Era un loro que tenía carácter y además era malo con las personas bueno, era miedoso y si lo cogías te picaba, o sea, no era un animal amigable Ujú. precisamente. Pues con ella la reconoció, le empezó a cantar una canción. Os estoy hablando que habían pasado, a ver, del Muchos 2005 al años. 2018, igual 15 años, o no sé, no soy muy bueno en matemáticas, Piel de pero habían pasado gallina, tío. muchos años. Y ahí la reconoció, empezó a mover la cabecita, así como reconociendo la canción, empezó a mirarla y ese animal nunca nos había cogido, nosotros lo sobornamos un poquito con chuches allí y les damos cositas ricas y nunca había caído siempre había que ponérselo como una ramita para que lo cogiera. Y a ella se lo cogió de la mano, se le acercó y me sorprendió muchísimo que un animal después de tantísimos años fuera capaz de reconocer a alguien familiar y lo que más y la reconoció como con mucho cariño. Y lo que más me sorprendió de la historia realmente es que ella me contaba, a mí me odiaba el loro, quería a mi madre, a mí me odiaba, me atacaba. Pero puesto que ya no está, yo creo que no estaba su madre ya, ese loro
fue muy cuidado por esa mujer y como son animales tan sociables, creo que cogió un vínculo con la mujer y al ver a la hija después de tantos años la reconoció y me pareció algo increíble, que tuvieran tanta memoria y tanta sensibilidad para llegar a ese punto. Y Qué este año fuerte. falleció y bueno, fue muy triste. Pero bueno, fue uno de los casos quizás que es un poco larga la historia, espero que no se haya aburrido mucho a la gente, No, no, pero pero desde me parece muy luego bonita. vale la pena cada segundo de esa historia, ya te digo, o sea, se me ha puesto la pielecilla de gallina, porque es que quieras que no es muy bonito, o sea, es una muestra muy clara de esa sensibilidad y esa inteligencia que tienen los animales, los loros en este caso, y no sé, como que te reafirma mucho más en querer cuidarlos bien, en querer estar muy por ellos, en querer saber cómo necesitan realmente ser cuidados, porque no son tontos, no son para nada seres objeto o piedras, o sea, historias como esta yo creo que todavía conectan más con eso, ¿no? O sea, que no me extraña que sea de tus casos favoritos y más memorables. Bueno, como decía, vamos llegando un poquito ya al final. Si alguien quiere apoyar a Beer Friends, que yo espero que sí después de esta charla, ¿de qué formas puede hacerlo? ¿Cuál es el tipo de ayuda que más necesitáis o que mejor os va? Pues mira, muchísimas. Ahora, porque estamos en un momento un poquito especial, entonces no todas las herramientas de ayuda son tan aptas. Por ejemplo, antes hablamos de las adopciones. Yo siempre recomiendo que, pues si, por ejemplo, en tu comunidad, que hay muchísimas personas que tienen agapornis, si se animan a tener uno y lo deciden, siendo conscientes de que lo pueden tener, pues que siempre intenten optar por la opción de la adopción, porque a nosotros nos da espacio para poder seguir ayudando a otros casos. Pueden colaborar económicamente haciéndose teaming, que teaming es una cantidad simbólica de 1 euro al mes, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. Además, se puede desgravar cada año y tú donas 12 euros, pero en realidad te estás gastando como 6 o 7, si no recuerdo mal la cifra. Ujú. Puede ser padrino también, apadrinar un animal del centro y ayudarnos con su manutención. Hay apadrinamientos, como decía, de 36 euros al año. Luego el voluntariado, aunque ahora lo tenemos cerrado por el tema del traslado. Bueno, y ahora sí, me acaba de venir una idea muy importante y es que nosotros llevamos 10 años de actividad. Debido a que se nos terminaba contrato, nos teníamos que marchar del centro. Entonces nos vimos en la situación de o cerrar la actividad, cerrar la entidad, o de seguir intentar luchando y tener un lugar propio y mejor para los animales con instalaciones más adaptadas, ya no como centro de rescate, sino como un espacio que sea para las que no se puedan liberar como santuario, con instalaciones muy naturalizadas, muy grandes. Y eso, en eso estamos, consiguiéndolo. Hemos conseguido la finca, hemos conseguido poder pagar a una ingeniera, hemos podido comenzar todos los trámites legales y avanzar muchísimo en todos los trámites. Y ahora estamos en la recta final de que después de muchísima inversión económica privada, porque ha habido aquí al final nos hemos tenido que esforzar todos mucho con nuestros compañeros con trabajo, poniendo, en este caso yo, por ejemplo, con un tema privado mío para poder invertir ese dinero, poder sacar esto adelante. Eh, Ujú. Nos pueden ayudar de una manera muy especial, que es crowdfunding. Ahora hemos hecho una campaña de crowdfunding. De esa campaña dependemos para que todo esto salga, entre otras cosas, pero esto es lo principal, porque literalmente, económicamente, si no, no vamos a llegar. Ok, Y esto es, a pesar de que sea surrealista, que nos hayamos gastado muchísimo dinero en un terreno, en, en, en una ingeniera, ahora en un vallado, ahora en un montón de cosas. Ahora lo que queda es efímero en comparación con lo que hemos conseguido, pero lo claro, hay que hacer necesitamos. Entonces, ese empujón y también se final. puede desgravar. O sea, que quien done, que sepa que se lo puede desgravar. Y eso es muy interesante, porque al final es que si te pones a pensarlo, realmente te gastas muy poco dinero donando cantidades como 150 euros, que es una Ujú. cantidad considerable. Sea, que te podías desgravar. Lo pone mejor en mi grano de arena y yo tampoco quiero informar mal, pero creo que era como 80 euros lo que te podías desgravar. O sea, estamos hablando de Caray. una, O sea que una realmente a vosotros cantidad. os va a llegar un buen ingreso que luego nosotros, dentro de lo que cabe, no es un gasto tan grande porque lo recuperamos, ¿no? O sea Exacto. que, pues desde Y luego pondré además, abajo el link del crowdfunding. y además hemos hecho un sorteo. O sea, toda la gente que done, a partir de 20 euros, damos papeletas de lotería que vamos a hacer una rifa de 3 décimos. O sea, que hasta te puedes hacer rico. O sea, que animo a la gente a que si puede, que ponga su granito de arena. Y nunca mejor Fantástico, dicho. fantástico. Pues desde luego yo también los animo a ello y lo dicho, dejaré abajo todas las formas que has comentado. Específicamente crowdfunding lo subrayaremos más durante estos días hasta que acabe el periodo, ¿no? Porque sé que esto además es como un tiempo limitado.
Y no has comentado, pero me parece, o corrígeme si me preguntas, también aceptáis donaciones físicas, ¿no? O sea, si alguien es de la zona, podría decir, mira, pues os quiero enviar comida, os quiero enviar jaulas que yo a lo mejor ya no utilizo o algunos elementos de este estilo. ¿También se podría hacer alguna ayuda así? Sí, lo que recomendamos siempre, si es algo que tienes en casa, que vas a reciclar, fenomenal. Pero si es algo que vas a comprar, siempre Ujú. recomendamos que sea alimento o productos de limpieza, porque Ok, es lo más vital, digamos, ¿no? claro, y lo que más se gasta. Eh, sí, lejía, Mistol o alimento. Es lo que si se van a gastar dinero, siempre preferimos que sea este tipo de cosas, porque a veces con cariño nos pueden comprar otro tipo de cosas que igual ya tenemos. Entonces, si es comprado, siempre lo mejor alimento, de hecho, o Fantástico. productos de limpieza. Es que se gasta por igual. Fantástico. Pues nada, vamos ya a las 3 últimas preguntas, Niñito Piu, que son las preguntas que hacemos siempre a todos los invitados y como no, hoy no iba a ser la excepción. La primera de ellas es, ¿con qué especie de loro te identificas más y por qué? Cuidado. Es que son todos tan especiales. Supongo que con las cacatúas, porque están un poco locas. Entonces, las cacatúas yo creo que sería la mía. Lo mismo un día es muy mansa, que un día un poquito agresiva, que, que son así, no sabes por dónde cogerlas, las cacatúas. Me gusta la respuesta. Son así muy locas y yo me identifico Son con muy ello. locas. Y no por guapas, Me porque los loros encanta. todos son guapos y por eso no me puedo considerar ninguno. Pero por locas, las cacatúas. Las Me cacatúas. encanta. Me Incluyendo las encanta. ninfas, que son un amor y no quiero meterlas en ese grupo. Ok. Entonces, si tuvieras que poner un nombre a un loro, a una cacatúa, por ejemplo, ¿qué nombre le pondrías? Pues mira, nunca puedo elegir nombres porque todos suelen venir con nombres y Ujú. cuando viene alguno con nombre, alguien se me adelanta, pero me encantan los nombres de las atracciones de PortAventura. Pienso que siempre pegan un montón. Ok. Tutuki, Dragon, Dragon Khan, no sé. Son nombres muy bizarros que me hacen gracia para los loros, porque siempre, por favor, hago un llamamiento, basta de curros, kiwis, Pepe, porque cada vez que llega un animal así al centro, tenemos que hacer kiwi 2, kiwi 3, kiwi quinto, kiwi decimocuarto, o kiwita, kiwi, kiwi dulce, y es una locura. Madre Nombres mía. originales, me encantan las de PortAventura, no sé, Qué como bueno. si alguien Oye, está muy, pensando en un nombre. muy original, Sí, desde sí. luego que muy, muy original. No se me habría pensado nunca llamar a un loro, no sé, Tutuki Splash o uno de estos. Sí, pero si miras No, todas no, las pero atracciones, sí, tienen sí. nombres muy graciosos La y verdad que son muy sí, que chulos. queda divertido, si más no. Fantástico. Y ya la última de las últimas, y nos vamos a ir por hoy. ¿Qué frase te motiva? Una frase que tú digas, a mí esto me empuja a seguir. Relacionada o no con loros, es indiferente. Pues mira, estoy en un momento en el que esta frase intento aferrarme mucho a ella, pero es, si te da miedo, hazlo. Hazlo. Si lo sientes, si crees en ello, hazlo. Van a haber muchas trabas en el camino. No sé si es una frase así muy mm, Da que igual. quede bonita, pero es hazlo. Si con miedo, hazlo. Si tienes miedo, hazlo. Da igual, pero hazlo. Si lo sientes, hazlo. Es más una palabra, pero a mí es la que un poco me ha llevado a todo esto. No sé si ha sido la mejor elección de mi vida, si no, pero es por lo que yo me he guiado. Entonces mi frase siempre ha sido hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Fantástico. Pues me quedo con ese mensaje de animar a la gente a ese impulso, ¿no? Y creo que viniendo de ti, aún con más significado, o sea que muchísimas gracias por todo lo que haces y todo lo que has hecho y todo lo que seguirás haciendo, que yo sé que no es poco. Con muchas ganas de poder ir un día al refugio nuevo, de verlo, de disfrutarlo con vosotros. ¿Quién te dice si el próximo Entre Loros no será allí y hablaremos de los yacos? ¿Quién se Molaría dice? Ya muchísimo. se verá. Ojalá que sí. Desde luego, motivar a la gente a hacer el crowdfunding para que esto pueda ser una realidad. Y nada, no me queda más que agradecerte inmensamente tu tiempo, que sé que es escaso y muy valioso, y todos los conocimientos que hayas compartido conmigo. Agradecerle también a Luna, aunque ya esté fuera de plano, yo sé que anda por allí. Y lo dicho, nos vemos de nuevo. Muchas, muchas gracias por todo, David. Bueno, muchas gracias a ti y quiero aprovechar un momentito para agradecer a todas las personas que hacen posible VIRS, desde los padrinos, los voluntarios, los colaboradores, a los incluso amigos y familia que nos están apoyando tanto y también a gente que ya no está en el proyecto, pero que ha estado, algunos por cosas ya, pues bueno,
la vida y tal, pero a todos quiero aprovechar este momento para darles las gracias, porque han sido imprescindibles para llegar hasta donde estamos ahora. Me Así que parece nada, gracias a fantástico. ti, Mar, y gracias a todos. Os mando un besito muy grande Un y abrazo hasta la inmenso para próxima. nosotros. Adiós, mis juguetes. Un abrazo.